El día de hoy, como lo decía José Daniel, les voy a hacer una presentación del Programa Nacional Jóvenes en Paz y tal vez al final podemos dejar unos minutos por si tienen alguna pregunta. Me permito compartir la pantalla. Bueno, el Programa Nacional Jóvenes en Paz fue creado por el artículo 348 del Plan Nacional de Desarrollo. En el Plan Nacional de Desarrollo también quedó la meta de que este programa va a llegar a 100.000 jóvenes del territorio nacional en 100 municipios. Posteriormente, este artículo fue reglamentado por el decreto 1649 de 2023 y luego se expidió la resolución 89 de 2023 del Ministerio de Igualdad y Equidad, que adopta el manual operativo del programa. El objeto de este programa es implementar una ruta de atención integral para jóvenes entre los 14 y los 28 años que cumplan alguna o varias de las condiciones que les voy a enunciar a continuación, que estén en pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad en términos monetarios, que tengan residencia habitual en zonas rurales, que hayan sido, tengan riesgo de ser víctimas de explotación sexual, que estén o tengan riesgo de estar vinculados en dinámicas de criminalidad, violencia o reclutamiento forzado, y que estén en vulnerabilidad por tener residencia habitual en territorios afectados por la violencia o el conflicto armado. Estas condiciones que les acabo de leer son pues importantes porque si bien este es un programa abierto para la juventud entre los 14 y los 28 años, pues no va a llegar evidentemente a todos los jóvenes del país, sino que se está buscando llegar a aquellos que están en las situaciones de mayor vulnerabilidad. Esto también es complicado porque desafortunadamente pues tenemos muchísimos jóvenes en esta situación. Entonces por eso nos toca entrar acá a hacer una priorización de los más vulnerables dentro de ese grupo de jóvenes vulnerables. Para eso contamos con el apoyo del Departamento Nacional de Planeación y en ese sentido, una vez los jóvenes se preinscriben al programa, sus datos son enviados al Departamento Nacional de Planeación y desde allí se determinan unas variables para ver quiénes cumplen con estos criterios. Em, la duración del programa o la participación de un joven en el programa puede ser entre 6 y 18 meses, dependiendo de las necesidades del caso y el plan de vida que tenga él o la joven. Em, la coordinación del programa está a cargo del Ministerio de Igualdad y Equidad, específicamente del Viceministerio de Juventudes, donde está la Dirección de Jóvenes en Paz. La focalización de los participantes, como les decía, se hace principalmente con una validación del Departamento Nacional de Planeación. El Departamento Nacional de Planeación también debe hacer una evaluación estratégica del programa. Actualmente estamos atendiendo jóvenes que se encuentran en los municipios de Medellín, Puerto Tejada, Guachené, Quibdó, Buenaventura, Bogotá y Valledupar. Y como les voy a mostrar a continuación, la idea es poder llegar a otros 83 municipios este año con 49.920 cupos. Entonces, ya hay un micrófono prendido para que por favor lo apague. Sí, Gracias. estimada, yo lo estoy buscando, pero le recuerdo, por favor, que tenemos habilitados los micrófonos y las cámaras de los participantes para facilitar su participación, pero eso implica que tenemos todos la responsabilidad de mantener nuestros micrófonos apagados. Les pido que tengan mucha atención con eso. Excúsame, Valentina. No te preocupes. Muchas gracias, José Daniel. Bueno, entonces ya estamos en un momento de expansión del programa. Esta expansión pues tardó también porque el Ministerio de Igualdad y Equidad es un ministerio de reciente creación,
pero pues ya estamos en la expansión a los municipios que pueden ver en pantalla. Por ahora vamos a llegar a los departamentos de Risaralda, Caldas, Valle del Cauca. En el Chocó vamos a estar prácticamente en todo el Chocó. Vamos en nuevos municipios en Soacha, en Cundinamarca. Vamos a nuevos municipios de Cauca y de Nariño, también en Antioquia, norte de Santander, y ya están priorizados también otros municipios de la región Caribe en los departamentos de Bolívar, Magdalena, Atlántico, Cesar, Guajira, Sucre, San Andrés y Providencia, Bolívar y Córdoba. Entonces, bueno, acá ya les conté las condiciones que deben cumplir los jóvenes para ingresar al Programa Nacional Jóvenes en Paz, pero justamente por esas condiciones particulares que busca el programa para que los jóvenes ingresen, también quisiera conversar con ustedes sobre las causales de no vinculación. Es decir, que si las y los jóvenes cumplen alguna de estas causales, pues no pueden vincularse al programa. Y esto me parece importante aclararlo, por lo que hacemos referencia a que en el programa pueden participar jóvenes que no hayan estado vinculados en dinámicas de criminalidad y violencia en algún momento de sus vidas. Entonces, frente a esto es importante que dejemos algunas claridades, que también es un tema relacionado en el que queremos que los consultorios jurídicos se vinculen. Lo primero es que al programa no pueden ingresar jóvenes que sean objeto de una orden de captura o aprehensión por parte de una autoridad judicial. Entonces, si bien podemos trabajar con población que haya tenido o tenga algún tipo de situación de conflicto con la ley penal, pues por supuesto no puede ser una persona requerida por las autoridades judiciales. Ese es un criterio de no vinculación. Otro criterio de no vinculación es tener una sanción o medida penal privativa de la libertad vigente. Si la persona está privada de la libertad, pues no la podemos vincular al programa, pero acá hay una salvedad muy importante y es salvo que tenga permiso de una autoridad judicial. Esto como lo estamos usando principalmente jóvenes que tienen prisión domiciliaria, que pues ustedes muy bien saben que es una situación pues bastante compleja porque ya pueden estar en su casa, pero muchas veces no hay recursos económicos para el sostenimiento del hogar y demás situaciones que se viven por la domiciliaria. Ellos podrían llegar a vincularse al Programa Nacional Jóvenes en Paz si así lo autoriza el juez que tenga su caso. La tercera causal de no vinculación es que ya hayan cumplido, tengan más de 29 años al momento de inscribirse al programa, que sean beneficiarios de otras transferencias monetarias condicionadas del orden nacional que estén atribuidas a título individual, o que no tengan documento de identificación vigente de acuerdo con la información entregada por la Registraduría o Migración Colombia. ¿Cuáles son las fases del programa? Nosotros tenemos una primera fase preparatoria en la cual se hace un reconocimiento del territorio en el que vamos a ingresar. Se reconocen las dinámicas de juventud del territorio, en qué lugares específicos pueden estar las juventudes que más necesiten entrar al programa, cuáles son las organizaciones sociales, las entidades, las empresas que trabajan con jóvenes y que podrían aliarse al programa. Y así se empieza a hacer una identificación de los potenciales beneficiarios. Posteriormente pasamos a una fase de ingreso. En la fase de ingreso hacemos una primera convocatoria donde se hace una explicación del programa y los jóvenes que están interesados y consideran que cumplen los criterios se pueden preinscribir. Como les decía, estas preinscripciones siempre tienen que pasar por el Departamento Nacional de Planeación, y quienes el Departamento Nacional de Planeación considere que cumplen con los criterios del programa, se les convoca una segunda convocatoria donde ya se hace una explicación mucho más detallada de lo que es el programa y lo que deben cumplir para estar en él.
y quienes acepten esas condiciones firman algo que se llama el Acuerdo de Participación y Corresponsabilidad, con lo que empieza su vinculación formal al programa Jóvenes en Paz. En una tercera fase tenemos la fase de permanencia, donde se desarrolla la ruta de atención integral que consta de 5 componentes que ya les voy a explicar con más detalle a continuación. Las 2 primeras fases las realizamos desde el Ministerio de Igualdad y Equidad. En la fase de permanencia ya entran entidades del orden nacional que apoyan el programa, como es el caso del Ministerio de Justicia, como lo decía ahora José Daniel. Los componentes del programa. Tenemos 5 componentes y las orientaciones sociojurídicas. En el programa tenemos 2 componentes que son esenciales, estructurales y que siempre deben estar presentes en los jóvenes que hagan parte del Programa Nacional Jóvenes en Paz. El primero es el componente de educación. Este empieza por una fase de sensibilización a los jóvenes para poderlos volver a enamorar del sistema educativo, de la pedagogía, de encontrar lo que realmente quieran estudiar y posteriormente se les direcciona en diferentes rutas de educación que puede ser educación formal, no formal o complementaria de acuerdo a los intereses de cada joven. Este componente está a cargo del Ministerio de Educación Nacional. También tenemos como componente esencial del programa el componente de corresponsabilidad o trabajo comunitario. Las y los jóvenes que estén en el programa eh, deben hacer trabajos a favor de sus territorios y de sus comunidades. Para nosotros este es un componente determinante y esencial porque es el componente que va a permitir que estos jóvenes empiecen a ocupar un lugar diferente en sus territorios y en sus comunidades, que cambie el rol de ser una persona que ha estado relegada, de ser una persona que simplemente sea reconocido como vulnerada o como víctima o como el que ha hecho daño y es el malo, a poder hacer algunas acciones a favor de la comunidad y que puedan cambiar la percepción que ellos mismos tienen de ellos en su entorno y también de su entorno hacia ellos. Entonces, como les digo, quien esté en el Programa Nacional Jóvenes en Paz debe cumplir estos 2 componentes y estos 2 componentes condicionan a la vez un tercer componente que son las transferencias monetarias condicionadas. Entonces, quienes cumplan unos porcentajes superiores al 70% de educación y corresponsabilidad también tendrán derecho a recibir transferencias monetarias condicionadas por un periodo, por un término de 12 meses, hasta 12 meses. Las transferencias monetarias están a cargo del Departamento Administrativo de Prosperidad Social y olvidé decirles que el componente de corresponsabilidad lo lidera el Ministerio del Interior. Adicionalmente, en la ruta de atención integral hay un componente de atención integral en salud con énfasis en salud mental y acompañamiento psicosocial que lidera el Ministerio de Salud con apoyo del ICBF y hay otro componente de emprendimiento, asociatividad y empleabilidad a cargo del Ministerio del Trabajo. Adicionalmente, dentro de la ruta de atención integral están contempladas las orientaciones sociojurídicas en cabeza del Ministerio de Justicia y el Derecho. Y acá quisiera hablar sobre la forma en la que quedaron contempladas estas orientaciones sociojurídicas. Estas se buscan aplicar para aquellos jóvenes que llegan con procesos penales en su contra o en conflictos que se presenten en el marco del programa. Digamos que con estas orientaciones sociojurídicas lo que se tiene contemplado es que los jóvenes puedan comprender las consecuencias legales de esta situación que ocurrió, puedan asumir la responsabilidad por ese daño que causaron, se pueda pensar en una eventual reparación directa o simbólica
a quien se haya afectado por esta situación y que con ello también generemos un fortalecimiento del tejido social. En otras palabras, lo que también buscamos con estas orientaciones sociojurídicas es que haya un enfoque restaurativo. Entonces, no queremos simplemente que estos jóvenes que puedan llegar a tener procesos penales en su contra, simplemente salgan de estos procesos penales del paso, sino que realmente haya una reflexión en torno a lo que ocurrió y las consecuencias que esto causó y a la vez su participación en el programa pues se vuelva una oportunidad para resarcir aquellos daños que se causaron, ocupar otro lugar dentro de sus comunidades y obviamente de ser posible pues llegar a pensar en algún tipo de reparación directa a las personas que se hayan visto afectadas. Frente a estas orientaciones sociojurídicas, el Ministerio de Justicia y el Derecho no tiene la capacidad de hacer las atenciones directas. Entonces, lo que estamos buscando es generar diferentes alianzas. Para nosotros son de la mayor interés, tanto para el Ministerio de Igualdad y Equidad como para el Ministerio de Justicia, estas alianzas con los consultorios jurídicos porque además pues de esta valiosa labor que ustedes desarrollan, pues nos parece supremamente interesante que algunos jóvenes puedan apoyar a otros jóvenes que tienen otro tipo de procesos. Consideramos que además de, pues de estas asesorías sociojurídicas, posiblemente desde los consultorios jurídicos podamos hacer otro tipo de articulaciones también para acompañar a estos grupos. Entonces, esta es como una breve presentación del Programa Nacional Jóvenes en Paz. Si alguna o alguno de ustedes lo considera y quisiera que tuviéramos un espacio para desarrollar más el programa, para hacer más preguntas, em, acá voy a dejarles mis datos. Igual esta presentación la podemos dejar por el chat o con José Daniel y podemos tener los espacios que consideren para desarrollar a mayor profundidad este tema. Em, entonces, bueno, muchísimas gracias por el espacio. No sé, José Daniel, si podemos abrir a un par de preguntas, si las hay o de pronto al final tú nos dirás. Claro que sí, sus micrófonos y cámaras están abiertos si desean participar. Yo personalmente tengo una duda muy personal. El componente de corresponsabilidad del programa también está pensado, digamos, también se aplica a los menores de edad. Sí, sí, José Daniel. Todos los jóvenes menores y mayores de edad que estén en el programa deben realizar el componente de corresponsabilidad o trabajo comunitario. Obviamente para los menores de edad, pues hay algunas atenciones diferenciales y habrán determinadas acciones que no pueden llevar a cabo. Y digamos que ahí también es importante diferenciar que este trabajo más a favor de la comunidad, pues de ninguna forma va a implicar un trabajo formal o una relación laboral entre los jóvenes y, no sé, la empresa, la entidad, la organización con la cual estos se lleven a cabo. Y en el mismo sentido, estimada de la pregunta anterior, los jóvenes menores de 18 años, asumiría yo que en el componente educativo se prevé que todos, no sé si todos, pero seguramente todos, estén vinculados a procesos de formación en educación básica y media, mejor dicho, por su edad. ¿Es correcto? Claro, claro, digamos que ahí, como les decía, el componente educativo pues es esencial para el proceso y con los menores de edad pues hay unos ciclos educativos que se deben cumplir. Te lo pregunto, estimada, porque a mí me parece muy interesante la posibilidad, y esto es algo que simplemente menciono para traerlo a la atención de los consultores jurídicos, de que hubiera la oportunidad para estos jóvenes pertenecientes al programa Jóvenes en Paz de formarse como mediadores escolares. Em,
El programa de mediación escolar, que está presente en muchos consultorios del territorio nacional, busca en muchas ocasiones que los jóvenes que entre comillas ya son líderes en sus colegios, que ya tienen un rol, digamos, similar en sus instituciones educativas, funjan como mediadores escolares de las controversias que puedan presentarse en sus colegios. Sin embargo, lo menciono, me pareció muy interesante hablando con el consultorio jurídico de la Universidad Cooperativa de Pasto. Ellos nos comentaban, mire, en aplicación de nuestro programa de mediación escolar, una institución educativa de la ciudad de Pasto estableció que para ciertas faltas disciplinarias, los jóvenes iban a ser, entre comillas, obligados a formar parte de estos programas de formación de conciliadores escolares. Y nos comentaban del consultorio jurídico, estos chicos pasaron de ser un foco de indisciplina en la institución a ser líderes que fomentaban la conciliación, la resolución pacífica de los conflictos en sus instituciones. Yo comprendo que, digamos, las situaciones de vulnerabilidad a las que están sometidos los jóvenes que pueden formar parte de Jóvenes en Paz, los ponen en una situación mucho más compleja que la de un muchacho que simplemente tiene problemas de indisciplina en su colegio. Pero siendo un poco idealistas, y esta es la invitación a los consultorios, me parecería, digamos, maravilloso que estos jóvenes que están sometidos a semejantes situaciones de vulnerabilidad tuvieran la oportunidad de pasar de estar sometidos a ellas a ser líderes de sus comunidades escolares a través del programa de mediación escolar. Esto requeriría una articulación muy profunda con el Ministerio de la Igualdad, con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Justicia, que están nuestras puertas abiertas. Te extiendo a ti la invitación, Valentina, a tener esta posibilidad en el radar, te lo había comentado ya, y les extiendo, por supuesto, la invitación a los consultorios jurídicos para estar atentos si así lo disponen a formar parte de esta posibilidad. En el formulario de asistencia y encuesta de percepción que voy a pegar en un momento, estar incluida una pregunta dirigida a saber si están dispuestos a participar potencialmente de esta iniciativa. Agregaría yo que como lo mostraba Valentina, aunque creo que no enumeró los municipios, lo cierto es que son municipios, digamos que no siempre coinciden con las capitales departamentales, con las ciudades intermedias y grandes, que son los municipios en los que tiene eh, presencia los consultores jurídicos en el territorio nacional. Tenemos 210 consultores jurídicos registrados aproximadamente. Ese número varía porque cada día se inscriben nuevos consultorios o cierran otros consultorios, que están presentes en aproximadamente 58 municipios del territorio. Los municipios del programa Jóvenes en Paz, si está ahí la lista, solamente que yo soy un poquito ciego, no a detallar muy bien, están en zonas alejadas del país, pero sabemos que los consultorios jurídicos acuden en brigadas jurídicas a muchos de estos municipios. Yo siempre lo menciono, según los datos de los que nosotros disponemos, los consultorios jurídicos son las entidades que hacen mayor presencia en el territorio nacional a través de brigadas jurídicas. Recomendaríamos también, por supuesto, y como siempre en el marco de la autonomía de los consultorios, que tengan en cuenta esta lista de municipios que voy a compartir a los correos que diligencien el formulario de asistencia, que consideren estos municipios para realizar potencialmente brigadas jurídicas en las que los jóvenes del programa Jóvenes en Paz puedan ser invitados a acudir a solicitar los servicios de los consultorios. Una última precisión. Por supuesto, hay temas que los consultores jurídicos no podrían, en los que los consultores jurídicos no podrían colaborar en esta iniciativa, particularmente temas de responsabilidad penal adolescente, pues no están en sus competencias
Sin embargo, la asesoría general, la ayuda con temas administrativos generales y el acompañamiento potencial en materia penal a los jóvenes mayores de edad que puedan llegar a pertenecer a este programa sigue siendo muy valiosa, y teniendo en cuenta que por sus situaciones de vulnerabilidad los jóvenes de este programa pueden ser considerados sujetos de especial protección constitucional, pues creemos que la labor de los consultorios en una eventual prestación de sus servicios a estos jóvenes sería muy valiosa. Entendemos en todo caso que este programa, digamos, no tiene alcance para vincular a todos los consultorios o a la mayoría de los consultorios, y esa es la razón por la que en vez de hacer una conferencia directamente relacionada con este tema, decidimos hacer un espacio, digamos, parcial en esta conferencia para darle la oportunidad al Ministerio de la Igualdad a hacerles esta invitación. Los micrófonos están abiertos, si ustedes gustan también pueden compartir sus dudas por el chat e igualmente, como les decía, habrá un espacio en el formulario de asistencia que pegan en un momento en el chat para que ustedes nos compartan sus perspectivas en este tema. Les preguntaremos si han recibido jóvenes del programa Jóvenes en Paz en los consultorios jurídicos, y estos jóvenes posiblemente han acudido a solicitar servicios del consultorio jurídico. Les rogamos, repito, en el marco de su autonomía, que estén alertas a la posibilidad de que estos jóvenes acudan a los consultorios jurídicos, y esto es algo que podrían hacer idealmente incluyendo la pregunta de caracterización en sus formularios habituales de atención a usuarios, así como se pregunta si los usuarios pertenecen a ciertas comunidades, a ciertos grupos sociales y económicos. Sería interesante que puedan incluir la pregunta de si los usuarios pertenecen al programa Jóvenes en Paz en sus formularios de atención. Vi una mano levantada, pero que se bajó de un usuario con el nombre Jorge Augusto. Buenos días, doctor, y buenos días para todos los participantes. Yo tengo una pregunta un poquito, me dispensan, como un poquito atrevida, diría yo, ¿no? Soy estudiante de Derecho, hago parte del consultorio jurídico de la Universidad Inca de Colombia. Te decía, hace 7 años más o menos trabajo con población privada de la libertad de Derecho, en la parte académica. Jorge, yo estoy perdiendo un poco tu voz, pero no sé si soy solo yo. No, también escucho cortado, vale. Ok. Ahí estoy, claro. Sí, mejor. ¿Ya me escuchan claramente? Sí, señor, ya lo estamos oyendo bien. ¿Aló? ¿Ahí me escuchan? Sí. Bueno, gracias. Sí, me tocó moverme. Jorge, creo que tenemos problemas con tu audio. ¿Será posible que nos pegues tu duda, tu pregunta por el chat? ¿Cuál es el Colombia, consultorio jurídico? Que es el fin constitucional de la P, pues muy promisorio, muy prometedor. Pero cuando uno va a la praxis y trata con población privada de la libertad, se da cuenta que realmente hay una falacia ahí, ¿sí? Y eso no lo digo yo, eso lo dijo la Corte Constitucional en 3 estados de cosas inconstitucionales, al tanto que es de público conocimiento que es. Yo le pido disculpas a Jorge Augusto, pero definitivamente el audio, estamos teniendo aquí un inconveniente con su audio.
te invito nuevamente a que copies tu duda por el chat o también en el formulario de asistencia, puedes copiarla. En todo caso, creo que el tema que nos estaba exponiendo era sobre el siguiente tema de la exposición. Entonces, si quiere levantar la mano nuevamente al final de las siguientes exposiciones, está invitado. Veo que encendió el micrófono Naida Catalina Betín. No sé si se le quedó encendido el micrófono. Creo que sí. Sí, ahí lo apagó. En todo caso, la invitación nuevamente queda abierta. Si tienen algunas preguntas, las pueden copiar por el chat o las pueden hacer más adelante o en el formulario de asistencia. Yo comprendo, repito, que este tema no le compete a todos los consultorios por la focalización del programa, pero repito, que la colaboración de los consultorios allí donde están los jóvenes del programa sería muy valiosa y esperamos contar con su apoyo para identificar la asistencia de los jóvenes, para brindarles sus servicios y para establecer, dado llegado el caso, una ruta de direccionamiento de estos jóvenes en los casos en que llegados a los consultorios jurídicos sea imposible que estas entidades presten sus servicios. Esto se puede hacer dirigiéndolos a la Defensoría del Pueblo. Tú me corriges, Valentina, y esa sería otra pregunta que yo te haría. Esa es la ruta que hemos establecido por parte del Ministerio de Justicia, pero te pregunto si hay alguna precisión que quieras hacer sobre ese tema. Pero perdóname, José, o sea, exactamente en qué. Digamos, teniendo en cuenta que la asistencia, como tú lo sabes, de los casos que ya están registrados, la hemos realizado a través precisamente del Viceministerio de Política Criminal. No sé si hayan Sí, cuadrado ya algo con ellos respecto a la ruta de atención en los casos en los que los jóvenes puedan llegar a los consultorios jurídicos y no tengan la posibilidad los consultorios de prestar los servicios por no tener competencia en ellos. sí, ahí también tenemos una articulación con la Defensoría del Pueblo, con la Defensoría Pública. Entonces, pues la idea es que cuando no podamos hacerlo por medio de los consultorios, pues también tengamos ese canal de articulación. Digamos que pues este canal con la Defensoría Pública también es sumamente importante y de acuerdo a los territorios y a los casos, pues se valorará qué se puede y qué se debe hacer, pero digamos que acá quisiera enfatizar nuevamente que para nosotros esta articulación con los consultorios jurídicos y de pronto poder lograr algunas asesorías sociojurídicas con otro alcance, pudiéndole dar ese enfoque restaurativo, em, sería también muy valioso. Y esta atención directa con los consultorios jurídicos que muchas veces pues con la defensoría pública por la naturaleza de la carga que tienen, pues tal vez no lo podamos lograr. Entonces sí la tenemos, pero también le damos mucho énfasis e importancia a esta articulación. Marta Lucía Álvarez. Marta Lucía, ¿puedes encender tu micrófono? Quedamos atentos a la pregunta de Marta Lucía. Por motivos de tiempo tenemos que avanzar. Te pido disculpas, Valentina, porque el tema, digamos, los otros temas de la conferencia tenemos que iniciarlos. Los invitamos a que nos alleguen sus preguntas por el chat o por el formulario. Estaremos muy pendientes, los invitamos nuevamente, como lo dice Valentina, pues las asesorías jurídicas
a los muchachos que formen parte de este programa son muy relevantes a través de los consultorios jurídicos. Qué maravilloso sería que los consultorios puedan establecer brigadas, puedan programar brigadas de atención a los municipios. Les compartiremos la lista de municipios priorizados para que ustedes los tengan en el radar en sus brigadas habituales. Y mi correo, como siempre, está abierto a recibir sus intenciones de participar en estas brigadas que pueden estar llevadas a cabo con acompañamiento del Ministerio de la Igualdad cuando así sea pertinente. Acaban de pegar un formulario dice: buen día, practicantes de consultorio jurídico, registrar asistencia. Repito, por cuestiones de seguridad, les tenemos que recomendar que no llenen este formulario. Ya pegaré el formulario de asistencia y encuesta de percepción de esta conferencia a través del chat y les informaré cuando yo lo pegue. Les pedimos a las universidades no incluir estos formularios en el chat. Del Antonio Nariño de Neiva, por favor, no pegar estos formularios en el chat. Aunque creo que Marta Lucía Álvarez logró encender su micrófono, podemos hacer esa. Sí, qué pena. Un poco aquí complicado con el micrófono, pero a todos muy buenos días. Mi nombre es Marta Lucía Álvarez. Soy docente, asesor de la Unidad Central del Valle del Cauca, UCEBA, Tuluá, tenemos consultorio jurídico. Lo prestamos en 3 ciudades del Valle del Cauca en este momento: Roldanillo, Tuluá y Buga. ¿Mm? Mi pregunta es, Tuluá está entre los municipios que están priorizados y en la primera que la doctora mandó. Nosotros, desde el punto de vista de la focalización, ¿cierto? Yo pensaría que entonces tocaría trabajar con una mesa interinstitucional que nos permita a nosotros trabajar con la Defensoría del Pueblo, con el Ministerio y con los consultorios jurídicos en primera instancia para ir dándole inicio al programa, porque no están las 3 fases, ¿sí? Pero desde el inicio yo creería que trabajáramos primero en mesas. No sé, es mi propuesta, doctoras y doctor. Yo creo que estará de acuerdo la doctora Valentina, que si la doctora Marta Lucía gusta, podemos programar una reunión con las autoridades del Valle y con el Ministerio de la Igualdad, y haremos el acompañamiento desde el Ministerio de Justicia con muchísimo gusto para fortalecer esa participación que nos propone la doctora Marta Lucía. Absolutamente de acuerdo, y además porque estamos a punto de iniciar con varios municipios del Valle, incluso con Cali empezamos con 3 cupos en unos días. Entonces, totalmente de acuerdo. O sea, muchas gracias, Marta Lucía. Estaremos muy pendientes. Te rogaría, doctora Marta Lucía, que diligencies el formulario que va a pegar en unos minutos, y en todo caso mi correo jose.chamorro@minjusticia, que es el del cual les llegó estas invitaciones a esta conferencia, está a disposición para que te comuniques conmigo. La doctora Valentina también dejó sus datos de contacto y coordinamos una reunión. Había otra mano levantada, pero creo que se bajó. Yo repito, por la premura del tiempo y rogándole mis disculpas a la doctora Valentina, creo que es momento de seguir con los otros temas de la conferencia. Agradecidos nuevamente con la doctora Marta Lucía Álvarez. En cuanto al tema de la conferencia, para no darle tantas largas, me permito leer: la población privada de la libertad se enfrenta a particulares desafíos para hacer valer sus derechos en el contexto del cumplimiento de su pena. Aunque los beneficios administrativos despiertan agitadas controversias en la población general, no puede olvidarse que la resocialización es el fin último del derecho penal y los beneficios administrativos una herramienta necesaria para promover este objetivo. El Viceministerio de Política Criminal y Justicia Restaurativa invita a los consultorios jurídicos del territorio nacional a participar y fortalecer las brigadas jurídicas dirigidas a atender las necesidades de la población privada de la libertad, a preparar a sus estudiantes para enfrentar los retos y aprovechar las oportunidades de formación de estos espacios, y a contribuir a través de ellos a la construcción de una paz estable y duradera. Nos acompaña en primer lugar, por parte del Viceministerio de Política Criminal y Justicia Restaurativa,
el doctor Hernán Ciprián Nieves, profesional en Derecho de la Universidad Militar Nueva Granada, magíster en Derecho con énfasis en Criminología de la Universidad de los Andes, 20 años de experiencia en la gestión penitenciaria y carcelaria, liderando y apoyando procesos de resocialización jurídicos y de seguridad desde un enfoque orientado al respeto por los derechos humanos. Actualmente asesor del Viceministerio de Política Criminal y Justicia Restaurativa. Doctor Hernán, solicitándote mis disculpas por la demora que tuvimos en tu exposición. Por supuesto, la exposición de la doctora Valentina también era muy relevante para los consultorios. Te cedo la palabra, te agradezco muchísimo por estar presente el día de hoy. Gracias, buenos días para todas y todos. Gracias, estimado José, y también, obviamente, un saludo especial a Valentina por esta presentación sobre el programa Jóvenes en Paz, que al final creo que enhorabuena también que se aprovechara este espacio. Incluso, mira, Valentina, que mirando, tenía una pregunta, pero bueno, acá por temas de tiempo, pero me pareció chévere también lo que manifestaste un poco también y conecta mucho con lo que vamos a conversar acá, ¿no? Frente al tema de quizás esos requisitos para que las personas accedan a los jóvenes, al programa de Jóvenes en Paz, y era el tema de los requerimientos judiciales. Hay una pregunta específica que quizás para que la aclares, digamos, una persona, por ejemplo, pospenada, ¿no? La que ya cumplió su pena como tal y salió con un auto ya que declaró la extinción de la pena, ¿podría ser parte del programa Jóvenes en Paz? O quizás una que esté, por ejemplo, en libertad condicional, ¿no? Que no ha cumplido su pena, pero que está ahí. ¿Podría ser? Qué pena, y ya arranco, pero me parecía que era importante este tema, ya que lo estamos aquí como abordando. Hernán, muchas gracias por esta precisión. También un saludo muy especial para ti. Claro que sí, estas personas, pues justamente es a quienes el programa habilita para que participen en el mismo. Puede entrar perfectamente una persona que ya terminó de cumplir su pena, puede entrar una persona que tiene una libertad condicional y, como les decía, puede llegar a entrar una persona que tiene prisión domiciliaria siempre y cuando el juez autorice su participación. Entonces, digamos que acá tenemos bastante flexibilidad de situaciones jurídicas que a veces inhabilitan a las personas para participar de ciertas actividades. Este programa pues justamente busca incluirles y que el programa se vuelva, por un lado, una parte de un proceso restaurativo que deben hacer estas personas, pero pues también toda una oportunidad para ese reintegro a la vida en comunidad. Tratamiento penitenciario y beneficio administrativo, resocialización, tratamiento penitenciario. Vale, bien. Gracias, Valentina. No, bien, bien, y me parece chévere este tema también porque conecta muy bien con lo que queremos hablar acá, y es también un poco Total. hablar de resocialización y tratamiento penitenciario. Pero antes de iniciar, yo también quería, obviamente, que pudiera Daniela Alzate darles un saludo. Daniela Alzate es asesora del consultorio jurídico del área de Derecho Penal y también nos va a acompañar en este espacio. Adelante, Daniela. Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y entonces hago la intervención luego de la presentación, Hernán. Sí, como quieras, ahí me vas acompañando, pero me parece chévere Claro que sí. que Daniela es una de Listo. las aliadas acá Gracias, Daniela. La Universidad del Rosario es una de las aliadas que tenemos desde el Ministerio de Justicia en varios trabajos que hemos desarrollado, entre ellos seguramente de un trabajo que hizo nuestro colega Juan Pablo, o una presentación que hizo con ustedes mi colega Juan Pablo Uribe, sobre el plan de acceso a la justicia, que hemos trabajado especialmente con los consultorios jurídicos de las universidades y sobre todo aquellos que están en territorio, en región. Y por eso creo que también la experiencia de que Daniela esté aquí presente, pues obviamente es muy gratificante. Entonces, como te decía, Daniela, libertad también obviamente de acompañar este espacio. Listo, Listo, entonces, Hernán, muchas gracias. Sí, bueno, me presento igual dale. brevemente. Mi nombre es Daniela Alzate, como les decía Hernán, yo llevo casi, digamos, 2 años trabajando en este proyecto de la mano de Juan Pablo y de Hernán con el Ministerio de Justicia, y quería comentarles que, pues, así como ahorita soy asesora del consultorio jurídico del área de penal y acompaño las brigadas jurídicas y las capacitaciones que realizamos con ellos, también tuve la oportunidad de participar y de trabajar con ellos siendo estudiante. Entonces, pues creo que más adelante les comentaré un poco como de mi experiencia relacionándola con la presentación que les va a hacer Hernán. Muchas gracias.
Perfecto, Daniela, muchas gracias. Listo, ¿no? Entonces entremos en materia por el tema del tiempo. Yo creo que la idea era hablar frente al tema de tratamiento penitenciario y beneficios administrativos, pero a mí sí me gustaría un poco que antes de iniciar con este tema tan importante, pues hablemos de una manera muy general del contexto penitenciario y carcelario. Y creo que acá hay una imagen que es muy diciente de la realidad que enfrenta el sistema penitenciario, no desde ahora, ¿no? Sino de décadas atrás, que obviamente han sido pues ya decretadas en varias oportunidades por la Corte Constitucional como un estado de cosas inconstitucional el sistema penitenciario y carcelario. Y yo creo que esta imagen refleja obviamente lo que les decía, ¿no? Un poco la cotidianidad de la mayoría de personas privadas de la libertad en los centros de reclusión. Estas son unas imágenes de uno de los patios de la cárcel Modelo Bogotá, ¿no? Que es una de las cárceles obviamente más icónicas, digamos, del sistema penitenciario frente a temas de hacinamiento, vulneración de derechos humanos, pero que también ha sido una de las cárceles que ha representado los mayores momentos de violencia, digamos, del sistema penitenciario y carcelario, ¿no? Ustedes recordarán que cuando iniciamos pandemia, pues hubo un tema de una alteración del orden interno en esta cárcel, trajo como resultado, pues, 24 personas privadas de la libertad muertas, casi 100 heridas, funcionarios del INPE también heridos, entonces es una cárcel con bastante, desafortunadamente, muy ligada al tema de violencia. Este año también lamentablemente fue asesinado el director de la cárcel Modelo, digamos que también fue un hecho, digamos, sin precedentes para el sistema penitenciario y carcelario, ¿no? Que un director de una cárcel digamos, tan particular para el sistema, pues hubiera sido asesinado. Y simplemente les decía este tema de un poco el contexto también que generalmente uno presenta en el tema penitenciario y carcelario, pues está muy relacionado con esto, ¿no? Con hacinamiento, con situaciones de desocupación de la población privada de la libertad, ¿no? Digamos, esta imagen además seguramente lo que ustedes ven de un número muy importante de personas en un espacio reducido y con una infraestructura bastante deteriorada. Una de las cosas que a mí siempre me llama la atención es obviamente el tema de tanta población privada de la libertad, digamos, sin hacer nada, ¿no? Esto es un día cotidiano en la cárcel Modelo y creo que eso vale la pena también tenerlo en cuenta, ¿no? Actualmente hay alrededor de 126 cárceles a nivel nacional a cargo de la nación, del INPET, pero obviamente ese número es mucho más extendido si tenemos en cuenta, pues primero las cárceles militares, las cárceles municipales y distritales, los centros de reclusión militar y ahora el problema del sistema penitenciario y carcelario se ha recrudecido un poco más porque se ha extendido a las estaciones de policía y los centros de detención transitoria. Entonces digo todo esto un poco para que ustedes se den cuenta lo importante y la necesidad que tiene también, digamos, los consultorios jurídicos desde su, obviamente, enfoque de responsabilidad social, de tratar de ayudar a un sinnúmero de población que está, obviamente, en unas condiciones bastante complejas. Más o menos aproximadamente el sistema entre todos esos lugares que yo les comenté tiene alrededor de unas 125.000 personas privadas de la libertad de forma intramural, es decir, allí en un centro de reclusión propiamente dicho. Tenemos unas 70.000 en domiciliaria, ahora que Valentina mencionaba, ¿no? Personas que están en casa por cárcel y por eso destacaba mucho la conversación de Valentina y al final le veía mucha conexión con esto porque si uno hace una distinción como etaria de la población privada de la libertad, la mayoría de población, yo creo que entre el 30 y 40% de nuestra población son personas jóvenes, ¿no? Digamos, son personas jóvenes que seguramente tal vez por digamos, la falta de muchos programas como Jóvenes o Paz o la posibilidad de acceder a ellos, pues seguramente más adelante entran en conflictividad con el orden penal. Entonces, creo que también es un contexto muy rápido del sistema penitenciario y carcelario y yo siempre, me parece bueno, digamos, iniciar como con este contexto y estas imágenes que dicen mucho para pasarnos a una pregunta, ¿no? Digamos, sería la siguiente pregunta que yo daría y que creo que es bueno con la cual iniciemos esta conversación. Es la siguiente, ¿no? Digamos, si es posible resocializarse en una prisión, ¿no? Además, es una de las preguntas también que ustedes muy amablemente presentaron previamente en el formulario que les envió nuestro colega José del Ministerio de Justicia y había una pregunta de algún colega de las universidades que nos señalaba eso, sí es posible que se dé resocialización, se dé el principio resocializador en una prisión y obviamente creo que la dejo ahí sobre la mesa y seguramente vamos a ir hablando un poco de algunos aspectos relacionados con tratamiento penitenciario y si les parece, yo creo que al final podemos entre todos dar una respuesta. Yo creo que esto no tiene una respuesta unificada, ¿no? Seguramente
desde el punto de vista donde uno esté, yo creo que si le preguntamos a una persona privada de la libertad, cuya experiencia seguramente, digamos, no sé, pienso en una persona joven, ¿no? Seguramente sin oportunidades, quizás a veces por un delito, no sé, que haya cometido por necesidad, mujer, ¿no? Digamos, muchas condiciones seguramente de marginalidad que llevaron a cometer esos delitos, pues difícilmente nos vamos a presentar que pues la resocialización es posible en un lugar como la prisión, ¿no? Quizás pueden haber otras personas que hayan accedido a otros programas que tiene quizás el sistema y digan lo contrario, ¿no? Entonces, yo creo que también ese también es un tema muy importante y es una pregunta que siempre me parece que es bueno que nos la hagamos permanentemente cuando hablemos de población privada de la libertad, pero si les parece la dejamos ahí como para abrir la discusión y más adelante quizás intentamos entre todas y todos dar nuestra apreciación frente a esta pregunta. Bueno, ya entrando un poco en materia, digamos, estábamos hablando sobre pues, el tema de resocialización, me parece que es la pregunta que siempre tenemos ahí. Y no sé, ahí, si les parece, hablemos del modelo rehabilitador en Colombia, ¿no? Digamos, hay varias definiciones que se han dado frente a este tema, ¿no? Los académicos, especialmente, quise citar esta, y me parece que en esta apreciación de nuestro colega Norberto Hernández, que de paso era una de las personas que nos iba a acompañar acá, pero se encuentra atendiendo otros asuntos pues en territorio, en los llanos orientales, y él de una manera u otra en alguno de sus textos, él hablaba de un poco de o traía o citaba a Zaffaroni, y pues obviamente hablaba de la rehabilitación como ese ejemplo, digamos, obviamente de la persona que quiere, a la cual se le quiere enseñar la natación en una piscina sin agua, ¿no? Digamos, es un poco como esa similitud que hace Zaffaroni cuando habla de resocialización, ¿no? Por las mismas condiciones tan tremendas que tiene el sistema penitenciario y carcelario. Me parece que es un muy buen ejemplo, obviamente, para asemejar que obviamente bajo unas condiciones de hacinamiento, de falta de oportunidades, en contextos de violencia, como generalmente ha sido el sistema penitenciario y carcelario colombiano, pues es muy retador realmente que se logre un proceso de resocialización. Eso es un poco como la definición académica. Ya encontramos una definición un poco más institucional, ¿no? Digamos que es la que da el sistema penitenciario y carcelario, ¿no? Está en la definición, obviamente, que allí da el INPE, ¿no? Obviamente lo habla de pues, un conjunto de mecanismos, ¿no? Para construir, obviamente, de manera grupal o individual, pues, y a influir en las condiciones de la persona, ¿no? Pensando en su proyecto de vida. Me parece pues que es la definición obviamente que da en este caso pues el INPE, que es la entidad que administra el sistema penitenciario y carcelario. Obviamente frente al tema de resocialización ha habido una intervención muy importante de las autoridades judiciales. Yo les mencionaba hace un momento que la Corte Constitucional ha declarado un estado de cosas inconstitucional en 3 oportunidades desde el año 1998 y esta, digamos, es una de las reacciones de la Corte en una de esas sentencias del estado de cosas inconstitucional y la Corte allí fue muy diciente, ¿no? Obviamente habla de ese fin resocializador, pero cuestiona mucho al sistema penitenciario porque más allá de que sea una apuesta y esté en el discurso institucional, pues obviamente es muy, digamos, evidente que la implementación de este fin le ha costado mucho al Estado colombiano. Sin embargo, obviamente, pues la Corte siempre ha sido muy reaccionaria y creo que aquí es un aspecto importante, sobre todo para el trabajo desde los consultorios jurídicos, que además de muchos de ustedes, desde la misma atención de los casos de los usuarios que toman allí en los consultorios jurídicos, pues también seguramente muchas universidades también o adelantan actividades de litigio estratégico, ¿no? También es tratar de dar la pelea por los derechos de ciertas poblaciones vulnerables, entre las cuales pues obviamente se encuentran también las personas privadas de la libertad y creo que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque generalmente cuando los jueces intervienen o quieren modificar las condiciones de privación de la libertad o el contexto penitenciario y carcelario, siempre el argumento que han utilizado para poder en algo tratar de impulsar y mejorar la vida de las personas privadas de la libertad ha sido frente al enfoque de la resocialización. Y lo digo ¿por qué? Porque a veces obviamente suena una palabra ya cliché, ¿no? Digamos, ¿no? El fin de la pena, la resocialización. Esto es lo que las personas, para esto van las personas a una cárcel, ¿no? La resocialización. Y lo decimos y lo repetimos durante tantas veces que a veces termina uno un poco como perdiéndole el significado a lo importante que es la resocialización, pero los jueces cada vez que van a intervenir, cada vez que van a, por ejemplo,
si van a protegerle a una persona privada de la libertad su derecho porque quizás fue trasladada de un centro de reclusión y la alejaron de su familia, la Corte siempre dice, no, mire, obviamente el acercamiento familiar no es una causal de traslado para una persona privada de la libertad, pero estar cerca de la familia sí hace parte de su proceso de resocialización. Y ese es como el eje por el cual uno siempre trata, obviamente, de mostrarle a los jueces por qué es necesario reivindicar derechos a las personas privadas de la libertad. Entonces me parece importante también, obviamente, que ese fin de la resocialización y este eje siempre esté, digamos, en esas peleas que dé uno por la población privada de la libertad. Hay otra, obviamente, la misma Corte aquí señala, ¿no? Frente al tema de castigo y resocialización, y es lo que siempre hemos dicho, ¿no? La cárcel, y en muchas cárceles, incluso colombianas, y yo las he visto también en otros lugares, acá sobre todo en la región de Latinoamérica, pues tienen ese anuncio, ¿no? Afuera, ¿no? Que aquí entra el hombre y no entra el delito, ¿no? Y porque la idea es resocializarla. Pero desafortunadamente, en muchos casos y para muchas personas, la cárcel se ha convertido en un espacio donde realmente la Corte lo ha definido como la universidad del crimen, ¿no? Eh, dice la misma Corte, me parece que estas palabras son muy crudas, pero también muy cercanas a la realidad, ¿no? Dicen, es el lugar en el cual las personas, lejos de dejar de delinquir, aprenden a hacerlo mejor de varias maneras y adquieren nuevos contactos y redes de apoyo y de trabajo. Si no sabes, aprendes, y si sabes, aprendes más, ¿no? Fue esas palabras que señaló la Corte en esta sentencia que les menciono, y creo que seguramente uno no lo puede mirar esta definición de forma absoluta y totalitaria, como todo en la vida, pero también, digamos, sabemos, ¿no? Todos ustedes seguramente, algunos sí, algunos no, pues en el trabajo que desarrollan en sus consultorios jurídicos, pues tienen contacto con lo penal, en algunos lados seguramente con lo penitenciario, muchas veces los consultorios jurídicos pues también por otros asuntos que se atienden, pues obviamente un poco están alejados de este tema, pero hay situaciones en las cuales yo creo que todos sí somos de una manera u otra víctima o nuestras familias, y por ejemplo es el tema de la extorsión y muchas veces esta extorsión pues cometida desde las cárceles, ¿no? También obviamente la llamada, el mensaje, pues desafortunadamente muchas de esas situaciones pues también viene siendo de los centros de reclusión, y es algo en lo cual obviamente pues el Estado está tratando de apostarle a cómo contenerlo, pero creo que lo mismo, ¿no? Digamos, más allá del espacio obviamente que se puede convertir la cárcel, creo que todo apunta y es para ir un poco aterrizando la discusión, pues también un poco a lo que debemos hacer, digamos, como Estados todos nosotros, para que tratar de que, pues si no tenemos cárceles hacinadas como la que vimos en la imagen, si tenemos mejores condiciones para los privados de la libertad, si obviamente le apostamos a que realmente se desarrollen programas de trabajo, de estudio al interior de los centros de reclusión, pues seguramente, digamos, este tema de conductas delictivas al interior de la cárcel, pues se van a reducir, no va a decir que van a desaparecer, pero creo que este es un mensaje seguramente para que le apostemos más a este tema. Es un poco frente a resocialización, digamos, de manera muy general. Qué pena si voy muy rápido, discúlpenme, pero la idea es de pronto simplemente darles un panorama muy general de este tema, y más bien en un momento, pues también lograr conversar con Daniela y con ustedes frente a sus percepciones frente al tema penitenciario y carcelario, porque el objetivo de esto sobre todo es invitarlos y seducirlos a que obviamente desde sus consultorios jurídicos allá, especialmente en la región, ¿no? Nos alegra mucho y lo reitero de que esté la región aquí presente, porque nosotros aquí, les decía al principio, les ponía el ejemplo de Daniela, y aquí en Bogotá, pues obviamente cuando vamos a hacer algún trabajo en un centro de reclusión, una brigada jurídica, nos sobran, digamos, entre comillas, muchas opciones, ¿no? Rosario está presente, el Externado, los Andes, la Libre, la Católica, muchas de las universidades que tenemos alianzas siempre están con esa voluntad de trabajar acá en territorio, y acá pues tenemos 4 cárceles y pues siempre el trabajo es necesario, pero en territorio, en regiones, sobre todo en aquellas más alejadas, existen bastantes limitaciones en el acceso a la justicia para las cárceles, ¿no? Hace poco mirábamos el caso, por ejemplo, la cárcel de Puerto Triunfo en Antioquia, ¿no? Una cárcel que está supremamente alejada, ¿no? No está ni cerquita de Medellín, ni cerca de La Dorada, seguramente sin muchas oportunidades de universidades allí presentes, y claro, cuando llega al Estado se da cuenta que son personas que necesitan la atención entre muchas cosas, ¿no? Salud, alimentación, pero también muchas de ellas están relacionadas con su derecho al acceso a la justicia, con, obviamente, acceder a sus programas de resocialización y tratamiento penitenciario. Entonces,
Creo que por eso también importantísimo, y pues yo sé que Juan Pablo seguramente se los dijo en la charla anterior, invitadísimas e invitadísimos todos para que se vinculen pues a esta apuesta que tenemos nosotros de llegar a la mayoría de centros de reclusión del país. Ahora, bueno, vamos a entrar un poco en materia, esto va a ser muy general, el título de esta conversación era, era pues abordar el tratamiento penitenciario y me parece que es importante empezar con esta presentación porque el tratamiento penitenciario, uno de los fines que tiene es su progresividad, ¿no? Siempre para que lo tengan en cuenta, digamos, el tratamiento penitenciario viene concebido en el sistema penitenciario y carcelario a partir de ese eje, la progresividad. ¿Y qué quiere decir ello, no? Que a medida, obviamente, que yo voy cumpliendo mi pena, me voy portando mejor, pues voy avanzando en mi tratamiento. Debe ser progresivo. Esto simplemente son unas fases del tratamiento penitenciario para los condenados, ¿no? Obviamente que están contempladas en el sistema penitenciario y carcelario, que empiezan con un régimen cerrado, ¿no? Generalmente mayores restricciones en mi libertad, y a medida que yo voy progresando en mi tratamiento penitenciario, pues el sistema se va aperturando, y ya ahorita les cuento en qué significa ese tema de la apertura. Esto simplemente es evidente para que lo tengan allí presentes, ¿no? Un poco las fases que tiene el tratamiento penitenciario. Hay algo importante que decir, ¿no? Cuando se habla, y yo creo que conceptualmente hay que tenerlo muy presente, ¿no? Cuando uno habla de resocialización, yo creo que la resocialización como derecho y fin de la privación de la libertad, pues es un derecho para todas las personas indistintamente de su situación jurídica, es decir, tanto para personas condenadas como para personas en detención preventiva o que a veces, que nosotros comúnmente llamamos indicadas. La resocialización es un derecho para todas ellas indistintamente de su situación jurídica. Ya cuando hablamos de tratamiento penitenciario, este concepto sí aplica solo para personas que se encuentran condenadas con una sentencia pues ejecutoriada en principio. Eso es, creo que, la primera diferencia para que lo tengamos en cuenta frente a resocialización y tratamiento penitenciario, y por eso el tratamiento penitenciario, les decía, pues que obviamente está muy ligado a el avance de la persona privada de la libertad en el cumplimiento de la pena. No hablaríamos de tratamiento penitenciario con una persona que se encuentra aún en su condición jurídica de sindicado, ¿no? Obviamente porque goza de su presunción de inocencia y pues el Estado no tiene la obligación de aplicarle tratamiento penitenciario, más sí resocialización, ¿no? Digamos, para que tengamos claros estos dos conceptos. Y dentro del tratamiento penitenciario, obviamente, encontramos los beneficios administrativos. La legislación, digamos, colombiana le ha hecho una definición. Tampoco es que se haya hablado mucho, digamos, en nuestro sistema judicial frente al tema. El INPE, las definiciones que ha tenido el Ministerio de Justicia, pues es muy similar a esas que les presenté hace un rato frente a la resocialización, ¿no? Pues que son mecanismos, estrategias pensadas en que obviamente la persona tenga un proyecto de vida, especialmente para que cuando recupere su libertad, pues obviamente se aleje del delito, y eso es un poco como las máximas que contempla pues también la definición institucional. Me parece interesante, digamos, esta definición que en algún momento pues dio la Corte Suprema de Justicia en alguna de sus sentencias, ¿no? Digamos, y pues suponen al final, digamos, unas disminuciones de las cargas que deben soportar las personas privadas de la libertad. Y me parece muy importante lo que al final de esa definición de la Corte dice, ¿no? Que pues realmente, más allá de la reducción del tiempo en privación de la libertad, que está muy ligada a algo que tiene que ver con la redención de pena, que ya les explicaré de qué se trata. Sobre todo es una modificación, los beneficios administrativos son una modificación de la ejecución de la condena, y ya veremos por qué. Los beneficios administrativos en Colombia, básicamente tenemos 5 beneficios administrativos actualmente, y cuando la Corte dice que la modificación de la ejecución de la condena es porque son, digamos, aquellas medidas muy ligadas al tratamiento penitenciario que le van a permitir a la persona, sin que aún eso signifique total libertad, ir teniendo cierto contacto social y familiar de manera temporal. Digamos, básicamente esa podría ser como una definición de los beneficios administrativos, y se contemplan varios de ellos de una manera también progresiva, ¿no? Recuerden que el tratamiento penitenciario es progresiva. El primero de ellos es el permiso de hasta 72 horas, ¿no? Básicamente, ¿qué significa, no? Que la persona, una vez cumpla ciertos requisitos de su tratamiento penitenciario, yo no quiero acá, digamos, un poco llenarlos de mucha información. Cuando quieran, digamos, pueden darle una mirada
al artículo 146, al artículo 150 de la ley 65 y 93, porque eso tiene unos requisitos pues muy taxativos, pero me parece que el primero es el que generalmente tiene mayor aplicabilidad en el sistema penitenciario y carcelario, y este permiso simplemente consiste en que la persona, lo que les decía, una vez cumple cierto tiempo de su pena, en este caso una tercera parte de su condena, y, ha tenido un buen comportamiento, no tiene antecedentes, la persona puede solicitarle al INPET que por favor le verifique si puede acceder a un beneficio administrativo. El INPET, las oficinas jurídicas de los centros de reclusión, deben verificar esas condiciones y tramitarlo ante el juez de ejecución de penas. Y a mí me parece importante esta diferenciación porque hasta hace muy poco había como una, digamos, una tensión frente a este tema de los beneficios administrativos, especialmente respecto a las obligaciones que tiene el INPE, las oficinas jurídicas, porque siempre pues el INPE decía, un poco la posición es, si a mí la persona privada de la libertad me pide el permiso de 72 horas, por ejemplo, pero está condenada por un delito, no sé, pensemos en el delito más tremendo y que obviamente ahorita socialmente se está hablando mucho, que es el de los delitos contra los menores de edad. El INPE o muchas oficinas jurídicas decían, no, pues al fin y al cabo no me importa si sí o si no, que él decida el juez, yo lo tramito. Y obviamente les estaban llegando a las autoridades judiciales muchas solicitudes de beneficios administrativos sin que el INPE hiciera como esa verificación preliminar de si cumplía o no. Y esto obviamente fue un poco objeto de revisión judicial y la Corte Suprema de Justicia, digamos, de una manera u otra le requirió al INPE, le dijo, no, si bien es cierto, las autoridades judiciales son las que decidimos sobre la concesión de los beneficios administrativos en Colombia, el INPE sí tiene la obligación de verificar y hacer una validación interna de si la persona cumple con los requisitos, y si no, pues obviamente no me lo tramiten acá, porque me pueden estar haciendo incurrir obviamente en un error judicial, o también pues me está usted obviamente colapsando, llenando, aumentando la congestión judicial de que por sí ya es muy alta, con seguramente estudiando casos en los cuales realmente la persona no aplica para este beneficio. Entonces creo que esto también es importante seguramente pues para tenerlo en cuenta cuando ojalá ustedes decidan realizar sus apoyos de consultorio jurídico allí en los centros de reclusión. Un poco también la idea es, si uno en una atención con un usuario verifica que, por ejemplo, la persona está por algunos de los delitos que la ley colombiana contempla, que hay exclusión para este tipo de beneficios, pues la idea, obviamente la idea es decirle a la persona pues que no cumple con el requisito, ¿no? Que para qué se tramita. Ni siquiera la oficina jurídica en principio tendría que darle trámite a esta solicitud. Entonces ustedes lo ven allí, ¿no? Progresivamente, a medida que el privado de la libertad vaya cumpliendo su condena y se vaya portando bien, se vaya demostrando un adecuado proceso de resocialización, pues seguramente accede a estos beneficios. Esta imagen se la dejo allí porque también es una imagen de un centro de reclusión, son privados de la libertad que ya están en la parte externa de la cárcel, ¿no? Desarrollando trabajos básicamente de aseo y limpieza, de ornato y embellecimiento de los espacios allí comunes de la cárcel. Muchos de ellos también hay una figura que poco se ha utilizado en Colombia y que desde el Ministerio de Justicia en articulación con el INPE estamos tratando de impulsar, y es el trabajo comunitario, ¿no? Que las personas privadas de la libertad puedan desarrollar ciertas labores o necesidades que requieren las entidades territoriales, las alcaldías. Muchas veces ahí, por ejemplo, ahorita que está de moda todo el tema medioambiental con el desarrollo de la COT, pues en varios lugares hemos tenido que las alcaldías han, digamos, utilizado a las personas privadas de la libertad o han acudido al sistema penitenciario a través de las personas privadas de la libertad, por ejemplo, para hacer una limpieza de sus ríos, para obviamente hacer limpiezas de los parques. Y creo que eso también de una manera u otra, pues es un tema de resocialización. Las personas privadas de la libertad que lo han desarrollado, pues por un lado se sienten útiles, ¿no? Están obviamente aportándole algo allí a sus territorios, y por otra parte, pues la misma sociedad, la misma comunidad, pues obviamente agradece también ese gesto de las personas privadas de la libertad en apoyarlo. Entonces, sobre todo estos beneficios administrativos, lo que les decía, ¿no? Apuntan obviamente a que la persona pueda tener ese contacto social y familiar de manera momentánea, transitoria, y la mayoría de ellos contempla que así sea periódicamente. Por ejemplo, voy a empezar con el primero que ya les señalé, que era el de 72 horas, y el último, que es el de franquicia preparatoria, digamos, después de pasar por muchos de ellos, básicamente lo que establece es que la persona puede trabajar o estudiar y se presenta de manera esporádica ante las autoridades penitenciarias o judiciales cuando sean requeridas.
y así, ¿no? Cada uno de ellos tiene cierta rigurosidad al principio, mientras la persona demuestra que tiene la confianza para hacerlo, que no lo transgrede, ¿no? Y mire que esto es muy importante porque a veces se tiene la percepción de que las personas privadas de la libertad transgreden este tipo de medidas. Y hace alrededor de quizás un año, por una ponencia muy similar que tuve que hablar de este tema, pues le solicitamos al INPE que nos apoyara con información de las personas que estaban en beneficios administrativos y también en domiciliaria y cómo era un poco el reporte de las transgresiones. Y pues, digamos, positivamente nos enteramos de que son mínimas, ¿no? En ese momento creo que estaban saliendo alrededor de unas 1.200 personas a todos estos beneficios administrativos y había el reporte de apenas 50 de ellas incumpliendo el beneficio administrativo, ¿no? Digamos, si uno lo mira en temas de porcentaje, pues son muy pequeños, ¿no? Las personas que realmente transgreden estos beneficios cuando se les da la confianza. O sea, me parece que también es un mensaje de que obviamente la mayoría de personas cuando se les da el voto de confianza, pues obviamente lo cumplen. Y esa transgresión no significaba muchas veces fuga, ¿no? La transgresión, muchos de esos reportes eran simplemente que llegó tarde, ¿no? Del permiso que se tenía que presentar o no se presentó en el momento que era. No todas tampoco implicaban realmente que la persona se hubiera fugado y no hubiera regresado a la cárcel. Entonces, creo que eso también habla muy bien de la importancia de que se puedan impulsar este tipo de beneficios. Y yo había dejado también, digamos, para el final este tema que me gusta mucho hablando de resocialización, de tratamiento penitenciario, y que lo conectaba con la pregunta que le hacía Valentina al tema de las personas, población pospenadas, ¿no? Son aquellas personas que estuvieron en prisión y que de una manera u otra, digamos, estamos todos en la obligación de tratar de darles segundas oportunidades, como dicen a veces muchas personas, no, pues a varias de ellas que ni siquiera tuvieron la primera oportunidad. Y simplemente dejo esta palabra, a mí me gusta mucho cuando se habla de resocialización, ha tenido muchas definiciones, ¿no? Digamos, en el tiempo que yo he trabajado en el sistema penitenciario y carcelario, se ha hablado de resocialización, ¿no? Se ha hablado de rehabilitación, se ha hablado de reinserción social, y hay varios términos que, pues, todos tienen su significado de importancia. A mí, por ejemplo, el de tratamiento penitenciario, pues la verdad, no me gusta mucho, ¿no? Digamos, yo no creo que una persona privada de la libertad, pues, vaya a un centro de reclusión a ser tratada, ¿no? Digamos, también, digamos, un concepto me parece muy lombronciano también, ¿no? Muy dado frente al tema médico, ¿no? Digamos, tratamiento, ¿no? Digamos, no me parece que, pues obviamente sea tampoco, digamos, lo ideal de estos lugares que es como son los centros de reclusión. Y a mí siempre me ha utilizado mucho utilizar esta palabra y sobre todo cuando tenemos la oportunidad de hacer talleres con las personas privadas de la libertad y es la resignificación, ¿no? Digamos, obviamente yo siempre le digo a las personas privadas de la libertad, o sea, de una manera u otra, pues ya lo que ustedes hicieron en el pasado, independientemente de lo que haya sido, pues obviamente eso tiene que estar allí, pero esta experiencia de privación de la libertad, que para la mayoría de ellos, como les mostraba al principio, pues no es la mejor, lo que tiene que darles a ustedes es un nuevo significado, ¿no? De su vida, digamos, yo creo que, y esto también es un mensaje para todos acá. Afortunadamente, a pesar de que ahorita el debate está muy álgido frente al tema de lo que está pasando y vemos en noticias, afortunadamente en Colombia no hay pena de prisión perpetua, ¿no? Independientemente de la conducta que pueda haber realizado la persona. ¿Y ello qué significa? Que las personas que están actualmente privadas de la libertad van a regresar en algún momento pues, al seno de la sociedad, de la familia, y creo que con eso conecto también lo que les decía, ¿no? Lo que tenemos que hacer es más bien, digamos, ese tiempo que las personas estén en privación de la libertad bajo estas tremendas condiciones que tienen las cárceles, pues obviamente es tratar de entre todos de que ellos se resignifiquen, ¿no? Digamos, creo que ese es sobre todo el tema, ¿no? Digamos, sí, estuve privado de la libertad, seguramente sí cometí un error, independientemente por la situación que sea, pero eso no significa obviamente que yo, a partir de esa situación, no pueda tratar de, ya mi pasado, nada que hacer, no puedo hacer difícilmente los errores que cometí, pero lo que sí puedo hacer de aquí en adelante es obviamente darle un nuevo significado a mi vida. Y creo que por eso hablaba también hace un momento de la población, digamos, que estuvo en algún momento privada de la libertad. El sistema le llama población pospenada. Ahí actualmente se está también un poco en este tema de modificar a veces el lenguaje, también se está hablando de posegresada, ¿no? Porque muchas veces, muchos de ellos no fueron condenados, ¿no? Muchos simplemente estuvieron privados de la libertad
varios de ellos salieron absueltos, ¿no? Y hicieron parte del sistema por muchos años, y hay algunos que dicen, no, ese no son pospenados, un posegresado del sistema, hay otros que le dicen liberados, ¿no? También hay un tema de definiciones, pero actualmente la palabra, pues, digamos que tiene el sistema es pospenados, y yo creo que hay una ley que estamos tratando de desarrollar en el Ministerio de Justicia, que es una ley, la ley que se conoce como la ley de segundas oportunidades, ¿no? La ley 2208 del año 2022. Es una ley que ya lleva más de 2 años, y realmente hasta ahora lo único que ha logrado expedirse frente a ella es un tema de una reglamentación que sacó el Ministerio de Trabajo frente a un tema que se llama el sello de las segundas oportunidades, y allí esta ley lo que contempla es obviamente tratar de darle lo que yo les decía, ¿no? Mirar cómo se puede acoger a estas personas que en algún momento estuvieron privadas de la libertad. Y con esto concluyo para ya darle el paso a ustedes. Seguramente yo por ahí vi alguna mano levantada, a Daniela también, que me parece importante que les cuente su experiencia de trabajo desde el consultorio jurídico en los centros de reclusión. Y es el trabajo que debemos hacer todas y todos por estas personas. ¿Y qué puede hacer uno desde el consultorio? Era una de las preguntas también que ustedes nos hicieron. Bueno, desde mi posición de consultorio jurídico, ¿qué puedo apoyar? Y miren que las personas que están privadas de la libertad, pues ustedes se dieron cuenta. A veces dice, son población vulnerada, sí, seguramente, pero más que población vulnerada, creo que son poblaciones a las cuales se les vive vulnerando constantemente sus derechos, ¿no? Es también creo que importante tenerlo en cuenta. Pero la población que ya recuperó, que pagó su pena y que ya está en libertad, digamos, en principio son personas que ya cumplieron, digamos, con lo que nuestro Estado y nuestra legislación estableció, pues ya deben tener simplemente ser unas personas a las cuales el Estado nuevamente debe tratar de acoger. ¿Y por qué? Por varias cosas, ¿no? Primero, para evitar algo que nuestro sistema ha sido bastante elevado, que es la reincidencia, ¿no? Digamos, desafortunadamente siempre cuestiona mucho, no, pero es que hay bastante reincidencia, pero pocas veces nos preguntamos, pero bueno, ¿por qué hay tanta reincidencia? ¿Será que faltó? Si la persona llegó a la cárcel por un delito, seguramente el patrimonio económico, ¿será que el sistema penitenciario pues simplemente lo castigó, pero se hizo algo? Por ejemplo, capacitarlo, si la persona no sabía ni leer ni escribir, o prepararlo para un oficio para que cuando esté cerca de salir a la libertad o esté allí, pues simplemente tenga como un certificado o una constancia de que tiene una habilidad para conseguir trabajo. Digamos, lo hicimos como Estado, es la pregunta. Y hay cosas tan importantes que a veces son mínimas, pero que realmente las personas que recuperan su libertad no tienen cómo acceder a ellas. Y es, por ejemplo, el tema de la asesoría, y esta sería una invitación también para ustedes, es con la población pospenada. Muchas de ellas tienen cosas tan elementales que les limita mucho la oportunidad de reintegrarse social, laboralmente y familiarmente. Es, por ejemplo, el tema de los antecedentes penales. Si bien es cierto, la ley establece que esos antecedentes deben ser borrados, ¿no? Y ocultos de las bases de datos, esto no sucede, ¿no? Muchas veces las autoridades judiciales, obviamente, hay una desarticulación entre varias entidades. Las autoridades judiciales no le reportan a la policía, a la fiscalía, a las diferentes entidades que tienen estas bases de datos, y la persona por mucho tiempo sigue apareciendo con antecedentes judiciales, y eso le bloquea todo. Trabajo, ¿no? Les bloquea la oportunidad, por ejemplo, de acceder a veces a un crédito, ¿no? Muchas personas dicen, hay una persona con la cual trabajamos mucho aquí desde el Ministerio y con las universidades, y es Claudia Cardona. Es una persona que estuvo privada de la libertad y tiene una fundación, se llama Mujeres Libres, y trabaja mucho por eso, por la población pospenada, y cada rato nos dice, vean, yo ya llevo 4 o 5 años que salí de libertad y haciendo todo este trabajo y he hecho muchas cosas, trabajo honestamente, y todavía aparezco bloqueada para el sistema financiero. Y eso le sucede pues muchas de mis compañeras y compañeros. Y claro, ahí es donde seguramente tiene que estar el abogado, el estudiante del consultorio jurídico, la academia, el Ministerio de Justicia, tratando seguramente de apoyar a estas personas. Pero lo que hemos dicho nosotros, más allá del espacio de litigio que se haga, pues seguramente esto también debe ser un derecho al olvido, ¿no? También, si la persona ya pagó su pena, ¿por qué la seguimos condenando aún estando en libertad? Y miren que esto también creo que es muy importante, a veces deja por fuera también redes muy importantes para la población privada de la libertad, como son sus familias, ¿no? Si hay alguien también que a veces carga con todo este tema de la privación de la libertad y después incluso ya una vez puesta en libertad, son las familias, ¿no? Digamos, realmente muchas de ellas son madres, ¿no? Cabezas de hogar. Muchas de ellas obviamente vienen de una historia de bastante violencia, ¿no? Hablando especialmente de mujeres, pero también
como lo mencionábamos al principio, también con los hombres que tienen estas características, como es el tema de ser jóvenes. Y yo creo que por eso la oportunidad que debemos darnos todos, seguramente, de apoyar estos procesos de resocialización, tratamiento penitenciario, pero sobre todo que ese con la palabra de resignificación, me parece que es la que tenemos que apostarles todos como sociedad, y creo que los consultorios jurídicos, enhorabuena que se están sumando a esta oportunidad, y pues nada, agradecerle también a los colegas del ministerio, del otro viceministerio, que nos han permitido, nos han dado la oportunidad de poder tener estos espacios. Entonces, yo creo que por ahí hay algunas manitos levantadas. Si te parece, Daniela, le damos la oportunidad a alguien que quiere participar, y ya continúas tú un poco para que también cuentes esa experiencia. Es que no logro ver quién la tiene Claro que levantada, sí. pero adelante. Mm, Luis ¿Me dan la Miguel, palabra? Sí. dale Luis Miguel, adelante, buen día. Doctor Hernán, buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Luis Miguel Alarcón. Yo soy coordinador del consultorio jurídico de la Universidad de La Sabana. Cuando empezaste a hablar del tema de segundas oportunidades, recordé dos casos que nosotros llevamos de personas que ni siquiera fueron llevadas. Bueno, una no fue llevada ante juez, solamente fue sindicada bueno, de un ilícito por parte de su empleador, eh, y nunca fue llevada ante el juez. O sea, eso quedó en fiscalía y lo archivaron porque seguramente no tuvieron las pruebas suficientes. Y hay otro señor que sí fue llevado ante juez, pero tuvo también digamos, cuando consultamos el expediente, dice que un archivo definitivo. Estas dos personas tienen una característica particular, y es que quisieron o han tratado, después de terminar su trabajo, ingresar varias veces a emplearse como en el sector de vigilancia. Yo no sé si ellos tienen algún protocolo especial, pero cuando hacen las consultas de seguridad, estas personas les aparecen antecedentes. Nosotros hacemos la búsqueda por todo lado y pues no les aparecen antecedentes. Ya vamos hasta, con la fiscalía ya vamos hasta en tutela, porque cuando les hacemos las solicitudes dicen no les aparecen antecedentes. Entonces, finalmente, este tema sí está generando grandes problemas, y no solo para los condenados, sino para quienes en algún momento fueron sindicados de un ilícito y que finalmente fueron digamos, exonerados, inclusive en la fase de investigación. Desde el ministerio, digamos que esto a mí me ha pasado acá en el consultorio, si te digo, unas 4 o 5 veces con usuarios, pero desde el ministerio se ha detectado esto, como usted lo dice, doctor, y se está tratando de hacer algo por esto, porque en realidad después se vuelve muy engorroso porque nadie da razón, ni los jueces ni los fiscales, y porque además no aparecen las bases, porque yo no sé qué hacen las personas, estas empresas de seguridad, no sé cómo sean los estudios de seguridad, pero ellos logran acceder a esa información que no aparecen en las bases oficiales. Gracias, Luis Miguel. Listo, de una vez voy a pasar a responderte, y Daniela también en libertad, si quieres hablar de esto, que seguramente lo han tenido ustedes ahí en el consultorio jurídico del Rosario. Sí, lo hemos detectado, y por eso lo quise poner de presente. Y gracias, Luis Miguel, porque pues obviamente son uno de los casos que seguramente más atienden los consultorios jurídicos con la población posegresada. Y lo que estamos tratando de plantearnos nosotros en este momento, estamos en la elaboración del documento COMPES para el sistema penitenciario y carcelario, y ahí detectamos varios problemas, y este tema específico que tú nos mencionas conecta con dos cosas. Primero, pues obviamente que esto suceda, pues es un poco también, digamos, va en contra de ese fin de la resocialización, ¿no? Para personas indicadas y condenadas, como yo les decía, ¿no? Obviamente estuvieron allí, pasaron por prisión, y pues se ve primero atender esta situación, pero segundo, esto también refleja una desarticulación de la información de las entidades, porque yo les mencionaba, en teoría lo que tú dices, la autoridad judicial tiene esa obligación. Muchas veces hay jueces que no lo hacen, hay algunos que solo lo hacen una vez que, como tú mencionabas, que se empieza a activar el tema a través de peticiones y hasta acciones judiciales. Pero lo que sí resulta es que hay unos sistemas de información, hay unos que son bases abiertas, que tienen que nosotros, cualquier ciudadano puede consultarlas, ¿no? Rama judicial, los antecedentes de la policía, pero sí hay otras bases de datos privadas que seguramente no debería acceder todo el mundo, y creo que ahí es donde hay el inconveniente, porque pues lo que uno detecta es que muchas empresas, sobre todo estas de seguridad, hacen o tienen personas especializadas para que verifiquen y rastreen estos datos, accediendo a bases de datos que a veces ni siquiera son públicas, ¿no? De manera irregular. Y en esos estudios de seguridad, por ejemplo, hay un tema que es el sistema de información que tiene el INPE, ¿no? El CICIPET, ¿no? Es un sistema de información que en teoría solo lo maneja el sistema penitenciario y carcelario, pero que cualquier persona que haya estado en el sistema, independientemente si salió absuelta, si estuvo sindicada, condenada,
él te dice si estuvo o no estuvo en una cárcel, ¿no? Entonces, creo que eso nomás seguramente deja ver que una persona estuvo en la cárcel, y yo creo que a la empresa que hace el estudio de seguridad, pues obviamente lo que le dice al empleador es, no, mire, esta persona tuvo algún conflicto con el sistema penal, no me interesa si fue absuelto, ¿no? Como debería ser, ¿no? No van más allá, simplemente tiene el problema y dentro de sus requisitos internos las empresas pues los excluyen. Entonces, les cuento todo eso porque sí lo detectamos, y lo que vamos a hacer es en el COMPES, que ya estamos trabajando con varias entidades. Lo importante de estos documentos COMPES es que demanda la articulación no solo del sistema penitenciario, digamos, entendido como INPE, Ministerio de Justicia y las entidades que lo conformamos, sino que tienen que estar otras entidades allí ayudándonos, policía, Ministerio de Defensa, autoridades. Y cierro con esto para esta pregunta, y también el tema de sensibilización. Yo creo que ese trabajo también hay que hacerlo, ¿no? Con las empresas, con las entidades financieras. Nosotros todo este año hemos estado tratando de hablar con el sistema financiero porque sucede algo similar, ¿no? Uno le pregunta al sistema financiero y ellos dicen, no, en principio nosotros no miramos ese tema de los antecedentes porque por norma no lo tenemos, la ley dice que no debemos mirarlo, pero internamente sí hacen esas verificaciones, y es uno de los bloqueos para que la persona pueda acceder, por ejemplo, a un tema de un crédito. Entonces creo que también, más allá de a veces lo legal y los requisitos formales que tengamos, también hay un tema de estigmatización, ¿no? Yo creo que es eso, ¿no? Estigmatización con la persona que en algún momento estuvo con conflicto social, ni siquiera tuvo que haber sido condenada, ¿no? Entonces me parece que son esas dos líneas de acción a las que hay que apuntarle: tratar de modificar las normas que lo requieran, seguramente una buena articulación con las entidades que tienen que ver con ello, pero también un trabajo de sensibilización para que obviamente se minimice esa estigmatización que hay con esta población. Dale, Daniela, y ya le damos paso, si quieres, a otras personas que tienen atada la mano. Listo, Hernán, muchas gracias. Bueno, sí, digamos, respondiendo primero al caso que planteaba el coordinador de la Universidad de La Sabana, nosotros tenemos un par de casos muy similares. Tenemos un usuario que de hecho es adulto mayor, un caso que se cerró hace un par de décadas, es una persona pospenada, y él tiene un problema muy particular, y es que su caso estaba en el juzgado 20, y ese juzgado el día de hoy se encuentra extinto. Ese juzgado desapareció y ahorita no sabemos, los juzgados no han podido darnos respuesta de quién se quedó con ese expediente. Entonces, digamos que en términos de derechos de petición y todo eso lo hemos mandado a todos lados. La DIJÍN lo único que nos dice, y la SIJÍN lo único que nos dicen, es que hasta que no tengamos un oficio de una autoridad judicial ordenando el archivo y el ocultamiento del proceso, no lo van a hacer. Pero entonces resulta que esta autoridad judicial en cuestión, la que debería ser la competente para enviar este oficio, está extinta y nadie más se ha querido hacer responsable. Entonces, pues ahorita la verdad, en el momento lo que estamos haciendo es enviando nuevos derechos de petición a otros juzgados, al juzgado 20 de ejecución de penas actual, a ver qué nos contestan, alegando precisamente el mínimo vital, el derecho al trabajo, el derecho a la dignidad, a no ser discriminado, el derecho también a culminar exitosamente un proceso de resocialización y todos estos temas. Pero entonces sí tenemos y hemos recogido un par de casos muy similares, porque es una problemática que nos ocupa actualmente. Y retomando un poco lo que decía Hernán, para hablarles de mi experiencia, creo que un componente muy importante y que afecta mucho tanto el proceso de tratamiento penitenciario como el tratamiento y el acompañamiento de las personas pospenadas es la estigmatización. ¿Eso qué quiere decir? Que, como decía Hernán, la responsabilidad no está únicamente en el juez de ejecución de penas, no está únicamente en el legislador, sino que como sociedad tenemos una responsabilidad muy grande, primero de educarnos nosotros y también de educar a otros. Entonces les menciono esto también como para introducir cuál creo yo que es el propósito de trabajar casos de ejecución de penas y trabajar casos de personas privadas de la libertad en los consultorios jurídicos. Como les mencionaba hace un rato, yo tuve la oportunidad de participar en muchas brigadas jurídicas con el ministerio, con Juan Pablo y con Hernán, tanto el Buen Pastor, la Picota, la Modelo, y creo que también tuve la oportunidad en algún momento, por un usuario que tenía en la Modelo, de trabajar con una veeduría penitenciaria que tenía una persona pensionada del IMPEC, y que trabajaba con el patio de extranjeros en la Modelo y tenía casos muy interesantes. Pero creo que lo más importante o el logro más grande que yo tuve en su momento como estudiante fue el cambio que significó en mi vida personal y en la vida de muchos de mis compañeros haber podido ir a las cárceles y conocer a mis usuarios. Porque, ¿qué pasa?
Yo creo que sé que hay muchas universidades que reciben casos de pronto por solicitudes, por oficios, que atienden y acompañan a personas privadas de la libertad, pero nunca hay este acercamiento de ir a ver cuál es la realidad, nunca hay este acercamiento de ir a conocer al usuario, de ir a saber a quién le está pidiendo uno la libertad condicional. Y creo que eso es una de las cosas más importantes y de las cosas que más le puede explicar al estudiante qué es lo que de verdad está haciendo. Entonces creo que el consultorio jurídico o la participación de los consultorios jurídicos en todo este proceso ayuda precisamente a que los estudiantes tengan esa oportunidad. Yo quisiera también hablarles de mi experiencia, empezando por confesarles que cuando yo inicié como estudiante en el área de Derecho Penal, yo tenía una dupla que se llama área de Derecho Penal y área de migrantes, que es el otro enfoque en el que también trabajo. También soy asesora del área de movilidad humana transfronteriza. Entonces, digamos, yo tenía esa dupla y a mí no me gustaba el derecho penal. Y yo solo había metido esa dupla por el área de migrantes porque lo que me gustaba es el régimen internacional de los derechos humanos y yo no sabía qué hacer en penal y me sentía un poquito frustrada porque pues todo lo que se lleva en penal generalmente son como casos que están en litigio, en indagación, en imputación, como la parte del proceso que si bien es muy importante y obviamente también hay muchas garantías encaminadas a pensar en el después de la condena, a mí no me gustaba eso. Y cuando encontré, digamos, esta gran ventana, cuando conocí a Juan Pablo, cuando conocí las brigadas jurídicas y cuando empecé a ir a cárceles, siento que mi vida dio un giro de 180 grados y encontré esa motivación y como ese gusto a lo que yo realmente me quería dedicar. Y no se trata únicamente de que te cambie la vida porque quieres dedicarte a eso o que te cambie la vida porque te gusta el derecho penal, una parte del derecho penal, porque de hecho tengo muchos estudiantes que están en el área de laboral, que están en el área de civil, que me dicen, profe, por favor, llévame a las brigadas, porque ellos saben y ellos comprenden que es una experiencia única que no, digamos, no se puede atravesar. No es igual estar en el juzgado y no es igual estar en el estrado como hablando con el juez a cuando uno va a la cárcel y ve qué es lo que uno realmente está haciendo, cuál es realmente el producto que hay de ese litigio penal. Entonces yo empecé así y ejecución de penas y conocer a mis usuarios privados de la libertad fue algo que me cambió la vida. Yo tenía muchos compañeros y actualmente tengo muchos estudiantes, por ejemplo, con ideologías políticas muy marcadas y con ideologías políticas muy claras, que cuando llegan a la cárcel o a las cárceles y se encuentran con personas privadas de la libertad, de la ideología política que consideran contraria a la suya, tienen como este choque entre la empatía y la ideología política y es algo que indudablemente cambia la personalidad, cambia la forma de uno tanto tratar a las personas privadas de la libertad e incluso en la vida real, como que en la vida de afuera, porque te obliga a sentir empatía y te hace sentir empatía por personas que tú probablemente no pensaste sentir empatía antes. Entonces siento que la participación de los consultorios jurídicos y el acompañamiento de los estudiantes, de hecho hoy teníamos una brigada jurídica programada que al final no se pudo realizar y todos mis estudiantes están, Daniela, ¿cuándo nos van a volver a programar? Daniela, ¿cuándo vamos a ir? Y son estudiantes que nunca han ido. Yo soy muy partidaria y soy fiel creyente de que las cárceles no se pueden convertir, digamos, en esta especie de circo y no hay que tampoco tomarlo con el propósito de ir simplemente ya, sino que es importante hacer conciencia de todo lo que uno puede hacer para ir a la cárcel y todo lo que uno puede hacer antes de ir a la cárcel y tener como claro qué es lo que puede hacer por esas personas que están allá. Siento que una parte muy importante de los consultorios jurídicos, qué bueno sería, por ejemplo, que no trabajáramos solo desde el área de penal, sino que se hiciera, digamos, este acompañamiento integral desde las áreas de civil, laboral, porque pues la gente que está en la cárcel muchas veces no necesitan atención a problemas de derecho penal. O sea, hay muchas veces que sí, que nosotros manejamos y sabemos los subrogados y que sabemos cómo pedirlo, pero realmente un memorial lo puede hacer un abogado de cualquier área, una solicitud, un derecho de petición lo puede hacer un abogado de cualquier área, principalmente constitucional. Yo sí siento que el tema de ejecución de penas es litigio casi que 90% constitucional, entonces me gustaría que tengamos claro y que nos abriéramos de pronto a esta posibilidad de que no es solo el área penal la que puede acompañar estos casos, que claro, que podemos hacer un enfoque de pronto en temas de pena, de revisión de condena, de asesorías penales, pero sí es cierto que hay realidades mucho más grandes de lo que puede abarcar el derecho penal en las cárceles y luego de las cárceles.
sobre todo en temas, por ejemplo, laborales, como mencionaba Hernán. Eso es una barrera muy grande que se ha levantado entre, digamos, en la mitad, obstruyendo ese camino de la reinserción y de la socialización de las personas pospenadas a la vida civil. Entonces, realmente mi intervención tiene una conclusión muy clara y es una invitación muy grande y casi que un ruego, porque en verdad hay mucho trabajo por hacer, hay demasiado trabajo, los estudiantes en verdad lo hacen con mucho amor. Yo no he conocido el primer estudiante que haya ido con nosotros a una cárcel y no quiera volver, o que haya tenido un caso de ejecución de penas y no quiera volver a tener un caso de ejecución de penas. Realmente esto es algo que nos devuelve también un poquito, porque de hecho tengo muchos estudiantes que son, no sé, del área de civil, que me dicen, doctora, yo me quiero dedicar al comercial, que yo me quiero dedicar a cosas totalmente del ámbito privado, y eso es válido, pero realmente a mi ejecución de penas me ha devuelto un poquito a la persona que yo era cuando entré a estudiar Derecho, con toda la intención como de salvar el mundo, con toda la intención de ayudar, de aportar un granito de arena. Entonces siento que de verdad participar en este proyecto a mí como estudiante me permitió, primero, focalizar mis intereses profesionales, segundo, crecer como persona, y siento que es algo que apoya y nutre mucho la formación del estudiante, que nutre mucho cuáles son las capacidades del consultorio jurídico, y que además, que creo que es el punto más importante, nos nutre como sociedad, porque esos estudiantes no se van a quedar toda la vida siendo estudiantes y algún día pronto se dediquen al sector privado, y algún día pronto se dediquen a cosas que no tengan nada que ver ni siquiera con el país o con Colombia o con la región, pero son personas que van a tener o van a haber aprendido que no hay que estigmatizar a la población privada de la libertad, y entonces en esa medida vamos a estar avanzando hacia esas medidas que mencionaba ahorita Hernán, que no hemos podido llegar es porque como sociedad tenemos muchos problemas previos. Entonces al legislador le da miedo decir muchas cosas sobre la población privada de la libertad, porque nosotros como sociedad vamos a reaccionar de una manera de pronto negativa. Entonces sí siento que el consultorio jurídico no solo va a ser producción académica y sacar personas a permisos de 72 horas. Tengo estudiantes que han llorado porque la última brigada, y les cuento uno de los últimos casos para ir cerrando. eh, Tengo un estudiante que la última vez que fuimos a una cárcel, fuimos a la cárcel Picota, pero fuimos como apoyo al área jurídica, sí, como en principio fuimos como apoyo al área jurídica. Y ahí, entre un montón de expedientes y un montón de papeles, un estudiante se dio cuenta de que había una persona privada de la libertad que ya tenía todo para el permiso de las 72 horas. Y el día que nosotros, o sea, ese mismo día de la brigada, íbamos saliendo, y la persona privada de la libertad iba saliendo con nosotros, el usuario iba saliendo de una vez con nosotros, y el estudiante y las estudiantes lloraban y súper emocionadas porque no se podían creer que en una brigada de 4 horas hubiéramos logrado algo tan significativo para esa persona. El usuario nos contaba: tengo a mi mamá muy enferma con un cáncer en etapa terminal, ella no tiene más hijos, me está esperando a mí. Entonces siento que este son el tipo de casos que uno no puede evitar sentir esta conexión con la humanidad, más que con la población privada. La libertad es esta conexión entre seres humanos. Entonces creo que pues esa sería mi invitación. Si tienen alguna pregunta sobre mi experiencia, alguna pregunta administrativa, los consultores jurídicos, no sería más. Muchas gracias. Gracias, querida Daniela. Hay algunas manos levantadas, entonces vamos así en este orden. Primero Jorge, después va Marco, seguidamente José y después Marta Lucía. Entonces, adelante, Jorge. Estimados, con una pequeña precisión, excúsenme que interrumpa las participaciones un segundo solamente. Está pegado el formulario de asistencia y encuesta de percepción en el chat. Recuerden diligenciarlo, tanto las personas que tienen interés por participar en las brigadas que propone el viceministerio, como para los consultorios que desean sumarse a la iniciativa Jóvenes en Paz. Como les decía y como les repetí en el formulario, ahí por medio de a los correos que diligencien el formulario, les vamos a enviar la grabación de esta conferencia, les vamos a enviar la presentación de Valentina. Estimado Hernán, si tú gustas, nos compartes también tu presentación y la enviamos también por ese medio. Y en ese formulario están los espacios pertinentes para quienes deseen sumarse a estas iniciativas. Muchísimas gracias. Gracias, José. Claro que sí, la compartiremos. Adelante, Jorge Augusto.
La población privada de la libertad sufre de una cantidad de atropellos por parte de la institucionalidad y también de los privados. Alto hacinamiento, significa la vulneración de derechos fundamentales crasos. Pero yo he observado, llevo 7 años trabajando con población privada de la libertad, que uno de los factores del alto hacinamiento tiene que ver con el juez inconstitucional que yo llamo, sí, materializado en los medios de comunicación, específicamente cuando se trata de subrayo un los amarillistas, que son una vergüenza para el sagrado periodismo, porque eso no es periodismo lo que hacen, cogen un ciudadano y lo condenan, previo a hacer, pues se le garantíen todas sus actuaciones procesales, su debido proceso y un juicio justo. Convierten la actuación procesal en un juicio mediático. Inclusive hasta persiguen al juez y lo presionan. ¿Con cuál objetivo? Con el objetivo que el penado sea condenado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que ellos ya hicieron su agosto condenaron, entonces claro, les existe un interés de que terminen condena porque si no vienen pues acciones en contra de ellos. Eso es un problema muy grande que hay en Colombia y ese problema yo he declarado ese tipo de periodismo enemigo de la paz, artículo 22 de la Constitución. ¿Por qué? Porque viene materializando un y hasta le colocan alias. Creo que el problema con el audio de Jorge Augusto sigue presente. No sé si sea mejor que pegue su pregunta por el chat o no sé qué opines, Hernán. Sí, es que Jorge, se te escucha por momentos sí, por momentos no. Yo les escucho a ustedes tan perfectamente y les veo tan perfectamente. Yo sé que lo que yo digo es una denuncia. ¿Me están escuchando en este momento con claridad para poder continuar con mi elocución? Adelante, Papi, adelante. yo soy un participante y la verdad también se te escucha entrecortado. Pero si Bueno, quieres, para en que, este para- orden de ideas, Se te escucha muy claro, Jorge, pero luego directamente se mutea completamente tu alocución y creo yo que no se está transmitiendo tu mensaje. Yo te invitaría a pegar la pregunta por el chat y la responderán Hernán en su momento. Me parece que es lo más apropiado. bueno, voy a pegarla por el chat y ya había hecho otras dos. Vale, Jorge, sí, envíala por el chat, ya la revisamos, porque sí, realmente es que no te escuchamos muy bien. José de la Cruz, adelante. Muy buenos días para todos, doctor José Daniel Chamorro, también aquí doctor Hernán Ciprián Nieves, la doctora Daniela Noemi Salzate Callejas, buenos días para todos y demás compañeros. Creo que sí me están escuchando, ¿verdad? Bueno, Sí, señor. bueno, en nosotros los abogados, los que estudiamos las normas y las leyes, tenemos la defensa técnica jurídicas para aquellos que se quedan sin voces o sin escritos. Y la verdad, que usted lo dijo, mi querido ponente de esta capacitación, el contexto actual penitenciario y carcelario que vivimos en el país colombiano es verdaderamente cruel y inhumano. Y por eso resalto mucho a la doctora Daniela que dentro de esta sumatoria debe darse también esos derechos humanos internacionales que deben estar inscritos también, aquellos también que tienen versados en los derechos constitucionales. Y la defensa en Colombia, así sean que existen miles de personas que llevan incluso años en centros hasta transitorios y también han tenido todos estos tratos crueles. Y usted lo dijo, doctor, en sentencia de que son para la Corte, en la sentencia de unificación, de que son cosas inconstitucionales y verdaderamente nosotros tendríamos que entrar a revisar, ser aplicados en todo este proceso y el COMPE que usted lo acabó de decir para este sistema penitenciario y carcelario, lograr verdaderamente que
que a través de las altas cortes miren el daño, porque es que verdaderamente ese informe que usted nos manda, cómo se siente las personas inhumanas encima de otros. No existen otras problemáticas que de pronto usted no se refirió, otras mafias carcelarias, y verdaderamente es duro. Estamos en este país del Sagrado Corazón de Colombia que todo sucede. Pero la invitación eso es estas academias, estas capacitaciones, y a través que usted lo hizo muy bien, doctor Ciprián Nieves, agradeciéndole mucho, y también a la doctora por habernos dado esta invitación, pero eso sí, nos da el impulso verdaderamente a nosotros adelantar en nuestros medios y con todos los recursos jurídicos de que esto pueda mejorar. Muchas gracias, mi querido doctor. Gracias, estimado José. Y una reacción pequeñita antes de darle la palabra a Marta Lucía, y creo que enhorabuena lo que tú dices, y yo entiendo que también el comentario de Jorge también estaba muy enfocado al tema a veces de otras cosas que suceden, ¿no? Que no son ningún secreto para el sistema y que al final afectan también derechos de la población privada a la libertad, ¿no? Corrupción, seguramente la mayoría de ocasiones también de las mismas funcionarios que trabajan en las cárceles, ¿no? Digamos, no es un secreto. Y yo creo que solo una cosita también, y esto va muy con lo que decía Daniela y con lo que ustedes señalan, es que también entre más, digamos, ojos de la sociedad civil tenga el sistema penitenciario y carcelario, creo que eso también, digamos, aminora tantos problemas que hay allí. Y miren que es una invitación cortica porque el sistema penitenciario para mí, digamos, se partió en dos, antes de la pandemia y después de la pandemia. Digamos, antes del COVID, digamos, de una manera u otra, la mayoría de cárceles ya se había ganado como un espacio de la sociedad civil. Digo, cuando hablo de sociedad civil, pues incluyo la academia, las universidades, los consultorios jurídicos, y como que esos espacios estaban muy abiertos y era muy tradicional de eso. Después de la pandemia, como se cerró tanto el sistema, ya de por sí la cárcel es una institución cerrada, pero en pandemia, obviamente el sistema penitenciario se sintió cómodo, ¿no? Digamos, no tenían visitas, no tenían miradas de entes de control, y muchos tampoco les da pereza ir, también hay que ser ciertos, ¿no? O sea, a veces los jueces de ejecución de penas que tienen esa obligación, y muchos de ellos les da pereza ir, física pereza, desafortunadamente también los organismos de control. Yo creo que por eso la importancia de la universidad, lo decía Daniela, a las universidades, a los estudiantes, a los consultores jurídicos, todo lo contrario, no nos da pereza ir, sino antes nos gusta, ¿no? Después de la primera vez que lo vayamos, como lo decía Daniela, después de ese primer contacto, seguramente a todos nos queda como el bichito de querer trabajar por esta población. Entonces la invitación es esa, entre más obviamente haya ojos de la sociedad civil allí en lugares tan cerrados como son las cárceles, seguramente estas cosas las vamos a minimizar. Ahora sí, adelante, quería Marta Lucía Álvarez, adelante. Hola, dos cositas. Primero, la UCEBA, que es la Universidad Central del Valle del Cauca, a nivel del Valle del Cauca, como institución de educación pública, es la única que tiene su facultad de Derecho. En su responsabilidad social, siempre hemos tenido las cárceles en las visitas y en acompañamiento hace más de 20 años. ¿Qué observa uno también en las cárceles? Las cárceles hay una estigmatización desde los patios. Usted ve patio 1, patio 2, y esos patios tienen un estatus. Entonces, empecemos a trabajar digamos que en esa resocialización de todos, con una mira a que todos estamos en las mismas condiciones. Lo otro que me parece, lo segundo que me parece más importante, porque ya Daniela lo dijo, ¿sí? La doctora Daniela lo dijo, más en cuanto a ese apoyo jurídico desde el consultorio jurídico que le damos, y que lo que le decía, nosotros lo venimos haciendo hace más de 20 años en nuestra región, en Tuluá y Buga. Me parece más en la aplicación de la ley de segundas oportunidades, que eso debería ser más que como el incentivo que tienen las empresas, hacer un seguimiento a esa ley 2208 del 2022, porque es que esa ley no la estamos aplicando. Y así como esa ley debería darse en una reforma, como se dio de los estudiantes, asimismo debería ser como un trabajo más puntual con las empresas, para que podamos darle esas segundas oportunidades que dice la ley. A mí me parece que debemos trabajar más esa segunda parte también desde los ministerios, a lo que ya venimos trabajando, y que ya venimos trabajando muy bien desde los consultorios jurídicos. Lo que yo le decía, la UCEBA viene trabajando hace 20 años y nosotros tenemos también psicología. Entonces venimos trabajando en ese contexto de lo jurídico con lo psicológico, en la responsabilidad social, pero también démosle un empuje a lo social.
desde el empuje de las empresas y la iniciativa. Gracias. No, a usted querida Marta Lucía, y eso es un mensaje importantísimo, la responsabilidad social que tienen las universidades, pero chévere el trabajo, como lo decía Daniela, ¿no? Es integral, psicología, o sea, las cárceles, nosotros a veces somos muy egocéntricos, ¿no? Nosotros los abogados, y chévere también, digamos, que los consultorios jurídicos también puedan hacer esas articulaciones, porque en las cárceles, por ejemplo, lo que tú decías, en muchas ni siquiera tienen un psicólogo, un trabajador social, ¿no? Entonces creo que también es una invitación para todas y todos, seguramente sumarnos desde el consultorio jurídico, que es de derecho, además de extenderlo a las otras áreas del derecho, a las diferentes ramas, no solo limitarnos a lo penal, como decía Daniela, también de pronto mirar qué otras facultades seguramente se pueden sumar a este trabajo por lo penitenciario. Gracias, querida Marta Lucía. Marco José, adelante. Buenos días, ¿me escucha? Sí, señor, adelante. Bueno, un saludo a todos los presentes de esta importante reunión. Me presento, Marco José Arrieta Pérez, director del Consultorio Jurídico de la Universidad de Sucre, universidad pública, y la cuenta con el programa de Derecho acá en el departamento de Sucre. Por allá en el año 2015-2016 tuve la oportunidad de ser director del establecimiento penitenciario y carcelario La Vega de Sincelejo. Y con esa experiencia, pues, hacía una sola reflexión. Y por parte del Estado se está cumpliendo con el fin de la pena, en el sentido de la resocialización de la persona que por acción o por omisión ha sido condenada y está cumpliendo con esa condena en un establecimiento penitenciario. Para contestar esa reflexión, particularmente considero que no, el Estado ha hecho caso omiso a muchas, pero muchas responsabilidades que le corresponden, y ha olvidado a esas personas que, como lo dije, por acción o por omisión, desafortunadamente están hoy privados de la libertad. Tanto así que la Honorable Corte Constitucional, en sendas sentencias, pues ha declarado la cosa de inconstitucionalidad por las precarias condiciones en que se encuentran esas personas, las precarias condiciones de los establecimientos penitenciarios, que uno como abogado litigante, aquellas personas que se dedican al área del derecho penal, denotan la precariedad que se dan en esos establecimientos penitenciarios. Es importante lo que se viene haciendo a través de los distintos consultorios de los programas de derecho, pues de llegar a esos establecimientos penitenciarios y hacer un acompañamiento jurídico, también un acompañamiento psicosocial o acompañamiento desde el punto de vista del trabajo social de los otros programas de distintas universidades que se vienen realizando en esos establecimientos penitenciarios, y ese acompañamiento jurídico a algunas personas que desafortunadamente no cuentan con los recursos para que les hagan una asesoría jurídica, y se les están cercenando ciertos derechos también fundamentales. Entonces, desde esa experiencia hoy día, 10 años después, creo que no ha cambiado nada el sistema penitenciario. Por el contrario, se ha ido deteriorando cada día más, porque el fin de la pena es la resocialización del ser humano, y hoy día poco o nada se resocializa. Por lo menos saqué otra reflexión, que allá llegan personas buenas, sanas, y por el contrario salen bastante destruidas. Muchas gracias. Listo, gracias Marco. Bueno, creo que esa era la última intervención y ya con esto cerramos para cumplir con el tiempo. Ya con mi colega José, pues les compartí la presentación, ya las hará llegar, y también un mensajito final. Muchas de las preguntas querían que les enviáramos información de la ley 2292 del 2023, que es la ley de utilidad pública para mujeres jefas de hogar. Simplemente ahí está como un ABC muy cortico que sacó el Ministerio de Justicia para este tema, para que por favor también trabajemos. Y esto conecta con una pregunta que nos hacía Jorge por el chat, también de qué políticas estamos desarrollando desde el Ministerio de Justicia. Una de ellas es obviamente pues tratar hoy de buscar lo que siempre hemos dicho los que tratamos de ser muy progresistas en este tema de lo penal y lo penitenciario, es que se implementen y apliquen mayores medidas alternativas a la cárcel, ¿no? Una de ellas, digamos, es la ley de utilidad pública. Vale la pena decir que esta fue una ley que recibió este gobierno o este ministerio, digamos, y nosotros simplemente lo que hicimos fue reglamentarla a través de un decreto y buscar hacer todo el trabajo de sensibilización
sobre todo con los jueces de ejecución de penas para que la otorguen. Y yo creo que es un mensaje muy importante para que ustedes lo tengan en cuenta y nos ayuden desde los consultorios jurídicos a hacer ese trabajo con las autoridades judiciales, porque yo sé que muchas veces ustedes en sus universidades tienen colegas jueces que son también docentes de los centros de reclusión, son amigos de ustedes, personas con las que comparten, y ahí hay una confusión frente a esta ley, y es que se confunde con la figura que ya teníamos sustitutiva de la prisión domiciliaria por madre cabeza de hogar. Los jueces, la mayoría todavía tiene esa concepción, pero esta ley no, esta ley es diferente, esta ley simplemente lo que busca es resignificar, ¿no?, a la mujer obviamente su condición especial, no es una figura para el menor, como el de madre, padre, cabeza de familia, sino para la mujer, y es aquella mujer que obviamente fue jefa de hogar, no necesariamente tiene que tener un menor a su cargo, puede ser el papá, un hermano, cualquier persona que esté allí bajo su tutela, y tiene unos requisitos muy específicos. Contarles que ya llevamos aproximadamente 80 mujeres a las cuales se les ha otorgado este beneficio, están haciendo trabajo comunitario, esto también tiene un enfoque restaurativo, que era una de las preguntas que me hacían también en el chat preliminarmente, qué temas de justicia restaurativa se aplican. Y una muy buena noticia, mire, llevamos 80 mujeres saliendo en diferentes lugares del país, la mayoría en región, también hay que destacarlo. En Bogotá apenas tenemos 2 mujeres, ¿no? La mayoría han sido allá en sus territorios y ninguna de ellas ha reincidido, ¿no? ¿Por qué? Digamos, porque ha sido un programa en el cual le hemos confiado a la mujer, obviamente, le hemos dado esta oportunidad de que puede reintegrarse a la sociedad, pero sobre todo porque ha habido un acompañamiento, y eso conecta con lo que decía hace un momento Marta Lucía. También hay que hacer acompañamiento en temas de empleabilidad, de acompañamiento psicosocial a las personas que se reintegran. En este tema, como pues hasta el momento hemos tenido un poco la cooperación internacional, ha estado la CICAD-OEA, hemos tenido varios ojos, muchos también, obviamente, las entidades que le han abierto las puertas también a hacer convenios de trabajo comunitario, y eso también ha permitido que realmente la persona pues no reincida. Entonces finalizo con este tema, simplemente por agradecerle por el espacio. Seguramente ahí están nuestros datos a través del colega José, y lo que ustedes quieran desarrollar frente a temas de centros de reclusión en su región, digamos, nosotros nos ponemos a total disposición. Somos pues obviamente los cabezas de sector, y eso de una manera u otra nos da como la ventaja de poder tratar de articular con el INPE este trabajo que venimos haciendo. Entonces, nada, espero que tengan un feliz resto de viernes y nada, seguimos en contacto. Gracias por el espacio. Estimados, muchísimas gracias a ustedes por las intervenciones, muchísimas gracias a todos por Muy su amable. asistencia. Este es un tema que desde la vez pasada despertó mucho interés en los consultorios. Como les decía al principio de la conferencia, los contactos que ya nos han llegado los estamos tramitando con el viceministerio. Los contactos que me han llegado a mí, quiero decir, y que se inscribieron por el formulario de asistencia de encuesta de percepción, los estamos ya tramitando con el viceministerio. Seguramente la mayoría, si es que no todos esos contactos, terminarán en iniciativas concretas que se desarrollarán muy pronto. Por eso los invito nuevamente a diligenciar el formulario de asistencia y encuesta de percepción, que vuelvo a pegar ahí. Nos pueden manifestar por ahí su interés en participar en estas iniciativas en Jóvenes en Paz, y a los correos que diligencien este formulario les enviaremos la grabación de esta conferencia, así como las presentaciones de los expositores. Yo les deseo una feliz tarde a todos, les agradezco nuevamente a los expositores y a ustedes por su asistencia, que estén muy bien, y nos vemos en 15 días en nuestra próxima y última conferencia de este ciclo. Que estén muy bien. Doctor José Daniel, ¿de pronto nos puede regalar el listado de los municipios que van a ser priorizados para mirar si de pronto nosotros estamos dentro de ellos? Es que no lo he pegado acá en el chat. Sí, señor. Listo, yo te los comparto. La doctora Valentina ya me compartió su presentación, yo te la envío ahí con el listado de los municipios. Mil gracias, doctor. Que tengan buen día a todos. Una preguntita, doctor José Daniel. Ahí nos enviaron un link para registrar la asistencia, pero no deja, necesita un permiso, entonces, para que verifiquen esa situación. Yo creo que, y por eso les volvemos a solicitar a las universidades que no peguen links adicionales. El link lo tengo verificado y ya lo han diligenciado varias personas. El link que yo pegué no requiere ninguna autorización, lo vuelvo a pegar en el chat.
pero si Perfecto. diligencian este formato que vuelvo a pegar, está con letra grande, ese no requiere ninguna autorización. Mil gracias, que pasen una buena tarde. Mil gracias, feliz fin de semana.